En el año 2000 nació una idea. Un periódico más cercano al ciudadano y accesible para todos. «25 años de periodismo comprometido e información de calidad». El diario impreso que te acompaña cada mañana. Y la evolución continúa. La edición digital de 20 minutos es referente en el periodismo nacional, siendo el segundo diario más leído de Internet. Seguimos creciendo. Redes sociales, papel, digital, podcast, vídeo. Somos más cercanos, más rápidos, más accesibles que nunca. Siempre a la vanguardia, adaptándonos al presente. Porque cada historia merece ser contada de una manera única. Sin ataduras, solo la verdad. Nos importa lo que afecta a nuestra sociedad. Escuchamos a nuestros lectores y evolucionamos con ellos. Lo que pasa en tu ciudad te lo contamos al momento. Un periódico global, en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque en 20 minutos, tú estás en el centro. Un periódico para todos, con contenidos especializados. Cinemanía, mujer, computer hoy, gastronomía, motor, 20 bits, salud y viajes. Y la evolución continúa. Continuamos con nuestro recorrido por las grandes ciudades españolas, donde 20 minutos tiene edición impresa. Y vamos a hacerlo poniendo el foco en Madrid. En el año 2000 comenzamos nuestra aventura en Madrid. Desde entonces hemos sido testigos de su transformación y seguiremos acompañándola en el futuro. Alcalde, autoridades, amigos, amigas, patrocinadores, bienvenidos a este evento de celebración de 25 años de 20 minutos. Gracias al Ayuntamiento de Madrid por recibirnos en la casa de todos los madrileños y sobre todo muchas gracias a los patrocinadores. Hace poco hablaba con un amigo que me decía la importancia que tenemos los medios de comunicación legacy y a continuación yo le dije, pero tú sabes que el 80% de tu inversión publicitaria es en redes sociales. Y se quedó así un poco parado, con lo cual invertir en medios de comunicación tradicionales es invertir en democracia. Por eso a Telefónica, a Endesa, a H&M Hospitales, a CREA y a Vida Pharma, gracias por apoyar el periodismo libre y comprometido. Hablando de cómo está Madrid de moda, este miércoles fue mi cumpleaños y cenando en Zaragoza con un grupo de amigos pasaron dos anécdotas que yo creo que reflejan muy bien el pulso que está viviendo Madrid. Estamos en ese momento, no el alcalde que está más en momento biberón, yo estoy en momento de que estudian nuestros hijos, que uno de mis amigos dijo que el cachondo de mi hijo no sabe qué quiere estudiar, lo único que tiene claro es que va a ser en Madrid. Y entonces empezamos a hablar de que cómo Madrid se ha convertido pues, en lo que es una gran capital a nivel mundial. Y al final el corolario fue un empresario que dijo, yo creo que cualquier día de estos nos cuentan que hay petróleo debajo de la Castellana. Eso también para el alcalde es un reto, porque todo este éxito de Madrid acarrea también pues, problemas de los que imagino que con el director de 20 minutos pues, tendremos la oportunidad de escucharlos atentamente ahora, qué pasa con la vivienda, qué pasa con la seguridad. Y bueno, y 20 minutos ha vivido estos 25 años pues muy pegado a ese momentum de Madrid. Es verdad que ha sido un camino no siempre fácil. Cuando nosotros compramos 20 minutos estaba al borde de la desaparición. Era cuando vivía cerca de lo que hoy se conoce los de la opinión sincronizada.
pero trajimos desde Zaragoza esos valores liberales y esos valores transversales de Heraldo de Aragón que, formulados hace 130 años, pues siguen plenamente vigentes, ¿no? Y ha sido el esfuerzo de un equipo fantástico de los que forman 20 Minutos, primero liderados por Encarna Samiter y ahora por Jesús Morales, que lo han llevado a 20 Minutos a los puestos absolutamente de privilegio en los rankings de audiencia. Y dándole importancia a esto, sobre todo le damos mucha más importancia a que un instituto tan importante como Reuters, con la Universidad de Oxford, ha definido que 20 Minutos es el medio menos polarizado de España, lo cual, en los tiempos que corren, pues no deja de ser menor. Y eso, que no ser polarizado no significa no ser comprometido. A nosotros sabéis que nos gusta decir que somos independientes pero no neutrales, porque ni somos neutrales en la defensa de nuestra Constitución, que es fruto de la mejor y mayor obra política hecha por los españoles en 500 años, que es la transición. No somos independientes en la defensa de nuestra monarquía parlamentaria, magníficamente representada por nuestros reyes, y no somos, por supuesto, independientes en la defensa de nuestro país, de España, a la que tanto queremos y con la que tan comprometidos estamos. Yo creo que hay dos pilares de la democracia que son fundamentales y en estos tiempos tan convulsos lo están demostrando, que son una justicia independiente y unos medios de comunicación libres, y el compromiso de los que formamos 20 Minutos y Eneo pues es seguir aportando esa despolarización, pero ese compromiso con los valores que han hecho de nuestro país y de Madrid una ciudad maravillosa. Pero como quien hemos venido a escuchar es al alcalde y a Jesús Morales, les cedo la palabra agradeciéndole una vez más al alcalde que nos acompañe en este evento y reiterando a los patrocinadores el agradecimiento por hacerlo posible y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras y muchas gracias, alcalde, por acogernos en tu ayuntamiento, en tu casa y estar aquí con nosotros en nuestro 25 aniversario. Un poco, ¿nos puedes decir para ti qué implica 20 Minutos? ¿Qué significa 20 Minutos? Bueno, agradecer en primer lugar al Grupo Eneo y a Fernando la extraordinaria labor que realizáis en pos de la democracia y del Estado de Derecho. Yo creo que debemos ponerlo en valor, y más en la España que vivimos hoy en día, aquellos que desde sus ideas, sin embargo, están comprometidos con un ideal común que precisamente es el de garantizar la convivencia dentro del marco jurídico, el marco normativo que nos dimos en 1978 y, por tanto, defender la pluralidad desde la propia independencia, desde el criterio que cada uno tiene que tener, y yo creo que el Grupo Eneo lo viene demostrando desde hace muchos años y singularmente Fernando Yarza. ¿Qué significa 20 Minutos, ¿no? para la ciudad de Madrid? 20 Minutos significa no solo un medio de comunicación en su momento, un medio de comunicación que fue revolucionario, porque realmente un medio de comunicación gratuito, impreso en papel, no se tenía constancia en España, y al mismo tiempo que fuera objeto de distribución fundamentalmente a lo largo de todo lo que son las estaciones de transporte público que teníamos en la ciudad de Madrid. Por tanto, permitió un acceso general a la información, que yo creo que es esencial y que es un pilar insustituible de nuestra democracia. A partir de ahí, yo calificaría que ya no es solo un medio de comunicación, sino que también es un servicio público, precisamente por esas características que todavía se siguen dando hoy en día, y por tanto, tanto la gratuidad como la capilaridad que tiene en toda la distribución, y por tanto la accesibilidad a miles y miles y miles, cientos de miles de ciudadanos, junto con esa página web que ya hemos visto los datos que son impresionantes. Y yo creo que una tercera cuestión también, y es muy importante y se ha dicho, que es el medio que menos polariza, y hay un estudio independiente que lo hace, y yo creo que en la España en la que vivimos hoy en día, en que la crispación... Un poco raro ya, casi no hay medios que no se posicionen... Es muy extraño realmente. Quieren solo informar al lector. Es muy extraño realmente, y por tanto yo creo que hay que felicitar a toda la redacción, empezando por su director de 20 Minutos, por ese logro. Pero insisto, lo más importante que ha conseguido 20 Minutos es que se ha incorporado a la cotidianidad de una vida como Madrid y a la cotidianidad de la vida de cientos de miles de madrileños que todos los días tienen acceso a ese periódico, ya sea en formato papel o en formato digital.
Muchas gracias. Cuando pensamos en este acto para celebrar el aniversario del periódico, viendo la agenda, claro, no era muy evidente la agenda, porque ahí había una situación. ¿Qué tal está Teresa? ¿Cómo lleva estos últimos días y también cómo los lleva usted? Pues la verdad es que está bien, porque está bien desde el punto de vista de que ha sido un buen embarazo. Ahora está cansada y está agotada y tiene las mismas ganas yo de que Lucas asome de una vez la cabeza y ya, por tanto, lo tengamos entre nuestros brazos. Pero bueno, lo importante es que todo vaya bien, que sea una horita corta, como se suele decir, y desde los parámetros de lo que es el embarazo, pues la verdad es que todo lo que nos están diciendo es que se está desenvolviendo como debe. Pero ya insisto, yo creo que ya estamos en esa estación final que se hace un poco larga y un poco pesada, porque ya te puede casi la ansiedad por un lado de verle y en segundo lugar los nervios de, insisto, para mí es la responsabilidad más grande que voy a tener en mi vida, en mi opinión, y lo dice el alcalde de Madrid, grande, que es, y lo dice el alcalde de Madrid, pero yo creo que no hay responsabilidad de cara a la sociedad más grande que la de dar una educación adecuada a los hijos, como siempre digo, para que sean ellos los que con criterio suficiente puedan tomar las decisiones de su vida, pero para mí es la responsabilidad más importante. Va a llegar en un momento, ya vamos con la parte más seria de la entrevista, va a llegar un momento el niño de una España, una Madrid en obras avanzando, digamos, y una España un poco convulsa. ¿Cree, ahora tiene una baja de paternidad, a la vuelta seguiremos con el mismo presidente de gobierno? Esa es una cuestión que si no fuera Pedro Sánchez el presidente del gobierno diría que seguro que hay cambio de presidente del gobierno. Es decir, yo creo que no hay una persona homologable, un político homologable a Pedro Sánchez en el ámbito de lo que es su ambición, su falta de escrúpulos y la falta de límites que tiene en el ejercicio del poder. Y por tanto, igual que dije en su momento que en mi opinión ningún político decente hubiera pagado el precio que él ha pagado por ser presidente del gobierno, yo creo que no hay ningún político que de verdad tuviera los escrúpulos de seguir siendo presidente del gobierno en la situación en la que se encuentra. El otro día, bueno, se le escaparon, ¿no?, dos cuestiones que yo creo que lo que sí nos dicen es que está sin duda en el momento más débil de su mandato como presidente del gobierno. La primera, cuando vino a decir lo de que no confunda al señor Rufián la categoría con la anécdota. Oiga, no es la anécdota, son sus 3 compañeros en el Peugeot. Es que nos estamos olvidando de eso. No son personajes... Una mala decisión de elegir compañías. No son personajes que dentro de la órbita de un partido o un gobierno, donde obviamente hay miles de personas, uno no puede controlar de forma muy directa a miles de personas. Pero, hombre, a quienes fueron contigo en el Peugeot, a quienes tú has nombrado secretarios de organización del Partido Socialista, pretender que esto es una anécdota, no, es el símbolo de cómo funciona Pedro Sánchez y cómo funciona como presidente del gobierno. Y claramente dice que tiene motivos para dimitir, pero ¿cree que dimitirá? Creo que solo tenemos una certeza, que hará en cada momento lo que más le convenga. Es la única certeza que tenemos con Pedro Sánchez. Hará en cada momento lo que al más le convenga. No es una forma de eludir, ni es una forma gallega de responder. Es que creo que es la única forma correcta de poder decir lo que va a pasar. Y es que, en el momento, mi opinión, va a intentar que pase el verano, que todos nos vayamos a la playa, que todos estemos, algunos ya con el cubo y la playa con el niño, y a ver si de esa manera se nos olvida un poco todo lo que está pasando, armo un poco de bronca con lo de la OTAN para rearmar y hormigonar todo mi bloque de investidura, oye, y ya veremos qué es lo que pasa y cómo puedo sobrevivir después del verano. Hoy en EO 20 Minutos publicamos una encuesta de intención de voto y también un poco del efecto que está teniendo. Hay una amplia mayoría de gente que cree que Sánchez sí lo sabía, que hay una parte que dice que no, tiene que dimitir, el 60% dice debe dimitir, votantes socialistas dicen que debería dimitir, pero hay una parte importante que dicen es que además lo sabía. Es ¿Usted indiscutible. cree que lo sabía o es posible que no lo supiese? Es indiscutible que lo sabía. Es indiscutible porque todo el mundo le preguntó por qué cesó a Ábalos de forma sorpresiva en julio del año 2021 y siempre se negó a responder por qué lo había cesado de forma sorpresiva. Y ahora sabemos por qué le cesó a José Luis. Bueno, lo sabíamos ya, pero esta es la constatación de por qué cesó. Y en segundo lugar, sabía lo de Santos Cerdán, obviamente. Uno de los testimonios que debería hacer que el presidente del gobierno cayera y que desde luego no volviera a tildarse de feminista nunca es el testimonio de Adriana Lastra. Es un testimonio estremecedor, cuidado, en la forma como funcionaba Santos Cerdán dentro del Partido Socialista y cómo le hizo prácticamente acoso y moving a una persona que estaba embarazada y, por cierto, larguísima trayectoria en el Partido Socialista. Y yo no he oído una sola voz de una sola ministra en estos días condenando ese comportamiento de Santos Cerdán con Adriana Lastra.
Yo no he escuchado a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, no he escuchado a María Jesús Montero, no he escuchado a Mónica García, no he escuchado a Yolanda Díaz, por supuesto. A Yolanda Díaz no la escucha ni Pedro Sánchez, de hecho. Pero no he oído a ninguna. Y cuidado con lo que cuenta Adriana Lastra. ¿De verdad hay alguien que piensa que en el Partido Socialista su secretario general no sabía la forma de actuar y la forma de comportarse de Santos Cerdán? Es imposible. Pero vamos a hacer la cláusula de cierre, como decimos en los abogados. Y si no lo sabía, que se vaya. Como abogado del Estado, porque es inaceptable que no lo supiera, quiero decir, es una imprudencia, dejémoslo ahí, si no lo sabía, es una falta de diligencia, ¿no? Total y absoluta, que se vaya. Cuando leyó, imagino que el informe de la UCO le ha hecho un vistazo, sí. Usted es abogado del Estado, cuando lo lee, ¿qué le evoca? Bueno, antes que abogado del Estado soy ciudadano y me evoca repugnancia. Repugnancia de que estas personas hayan tenido estas responsabilidades. La corrupción es nefasta y es delictiva, venga de donde venga, que conste. Todo acto de corrupción a todos nos debe parecer repugnante, sin lugar a dudas. Esto no tiene ni partidos, ni ideologías. Algunos dicen que es imposible que Ábalos y Koldo y Cerdán fueran socialistas porque son corruptos. Oiga, no me tome usted el pelo, por favor. No me tome usted el pelo, que estos no iban a ser socialistas. Pero lo que quiero decir con esto es que las conversaciones... Vamos a ver, que en la España de hoy en día los españoles hayamos tenido que ver que una actriz porno salga de su casa con un pendrive escondido, con las conversaciones de Ábalos con Pedro Sánchez... Hay una parte como casi de torrente en lo que está ocurriendo. No, es que es insuperable, ya lo ha dicho Santiago Seguro, él no puede superar esto. No lo puede superar, claro, no hay torrente que supere... Pero démonos cuenta de la escena, Démonos cuenta de la escena, de la degeneración que hemos alcanzado en España. Y por cierto, hay otro detalle muy llamativo de toda esta historia. ¿Han escuchado ustedes alguna crítica del presidente del Gobierno a Santos Cerdán? ¿Algún mensaje en público dirigido única y exclusivamente a Santos Cerdán? Porque yo no he escuchado ninguno. Todos han sido genéricos, todos. Ayer el portavoz del PSOE, Pachi López, incluso dijo, bueno, que eso es un informe que todavía él ha leído por los medios de comunicación. Claro, ¿no extraña que el presidente del Gobierno no haya sido capaz de decir Santos Cerdán es un corrupto? ¿Está diciendo que quizá hay financiación irregular por parte del PSOE? Estoy diciendo que no me extrañaría que detrás de todo esto hubiera financiación irregular del Partido Socialista. Sí, claro. Todo apunta a eso. La lógica apunta a eso. Habrá que acreditarlo, porque yo siempre soy firme defensor, y aquí sí como abogado del Estado, de que hay que tramitar los procesos y de que hay que respetar los derechos y libertades fundamentales, incluso de aquellos que no los respetan. Pero lo que sí digo es que lógico pensar que todo apunta a una financiación irregular del Partido Socialista. Es que, insisto, de verdad, el presidente del Gobierno no tiene que decir nada de Santos Cerdán como persona después de todo lo que ha pasado. Es que prácticamente no ha pronunciado ni su nombre. Es que no ha dicho nada de él. ¿Por qué calla Pedro Sánchez de Santos Cerdán? Por lo que Santos Cerdán sabe, obviamente, tanto de Pedro Sánchez como del Partido Socialista. El presidente Sánchez dice que ha pedido perdón y que el PP no es quien para hablar de corrupción porque tiene un pasado con corrupción de partido. ¿Usted cree que eso deslegitima al PP para hablar? ¿Cómo ve equiparables las situaciones anteriores del PP con la actual del PSOE? Eso deslegitima al presidente del Gobierno, porque si todo tu argumento es el y tú más, es que te debes ver muy mal. Si todo el argumento de Pedro Sánchez es el y tú más, es que se debe estar viendo muy mal. Y en segundo lugar, él alude a los casos... Mire, yo estaba en el Ayuntamiento de Madrid cuando en el año 2017 se detiene a Ignacio González. Y yo estaba en el equipo de Esperanza Aguirre cuando dimitió sin estar ni siquiera señalada, sin estar, por supuesto, imputada y sin estar de ninguna manera procesada. Y dimitió por la culpa invigilando. Si quiere hablamos de ese mensaje, Pedro Sánchez, porque en ese caso él también tendría que dimitir. Pero en segundo lugar y con carácter global, de todos esos casos de corrupción que él alude al PP, que toma más genérico y tú más, que a mí me diga uno de los que están en esos sumarios que esté en activo en estos momentos en política. Uno. Porque yo creo que no hay ninguno que esté en activo en política en estos momentos. Por tanto, la responsabilidad política, por cierto, pasó en la factura con la moción de censura. Y la responsabilidad penal estará por ver. Pero si hablamos de responsabilidad política, las responsabilidades políticas en su caso del PP se depuraron con la moción de censura y no hay nadie que continúe. Y aquí, si Cerdán y Ábalos no continúan, no es por Pedro Sánchez, sino por, obviamente, porque han incurrido en casos gravísimos.
La situación ha llevado a que haya una editorial de The Times sobre la corrupción en España, con Don Teflón, que haya artículos de Washington Post, que haya de otros medios internacionales. The Economist creo que también. The Economist también, The Economist. ¿Se está dañando la imagen de España? ¿Tiene un efecto realmente, digamos, que es una cosa que tampoco afecta a inversiones? Bueno, eso de que no afecta a inversiones, he leído hoy que hemos salido del top 10 de países con destino de inversión en el mundo, que ya no estamos en el top 10, lo cual en la cuarta economía del euro nos debería llamar la atención a todos, pero eso es una realidad, y que España en estos momentos no es una referencia de seguridad y de certidumbre, yo creo que es indiscutible, y los inversores buscan sitios de refugio, y yo creo que en este momento es más importante que nunca dar ese refugio. Yo creo que Madrid es un buen ejemplo en ese sentido, pero lo cierto es que obviamente que al presidente del gobierno le apoden Teflón, que todos sabemos que era como se llamaba John Gotti, uno de los grandes capos de la mafia, y que lo haga un medio de comunicación como The Times, aparte de todo lo demás. Lo digo porque cuando ha salido alguna noticia elogiosa en medios internacionales, desde la propia mesa del Consejo de Ministros... Por los mismos periódicos que ahora han sacado sus Por los mismos, y editoriales. desde la mesa del Consejo de Ministros se hizo un balance triunfal. Supongo que ahora también tendrán que desde la mesa del Consejo de Ministros sacar esos mismos medios. Hemos hablado un poco de cómo está España, que no está quizá en su mejor momento. ¿Cómo está Madrid? Pues la paradoja es que Madrid está en su mejor momento. Esa es la paradoja. Pero no podemos decir que Madrid está en su mejor momento cuando España está viviendo la situación que está viviendo. Nosotros somos la capital de la nación, es un reconocimiento constitucional, pero sobre todo es un legado histórico que nosotros nos sentimos muy orgullosos y que queremos acrecentar, y que supone un plus de responsabilidad en nuestro compromiso con el mejor futuro de España y de todos los españoles. Por tanto, es cierto que Madrid está viviendo un momento extraordinario, que el eco internacional que tiene Madrid, que los datos de crecimiento económico, que los datos de crecimiento de población, que los índices de calidad de vida a la altura de cualquier gran ciudad del mundo nos hacen ver que tenemos un buen futuro por delante, pero estamos seriamente preocupados, no ya porque nos perjudique el gobierno de España, sino por cómo está España. O sea, sí que puede afectar realmente el contexto nacional al tema local o autonómico. Sin duda afecta. Sin duda afecta, porque entre otras circunstancias Madrid ha sido castigado por el gobierno de España. No hay más que pensar en el impuesto de las grandes fortunas, que se impuso pensando única y exclusivamente en la Comunidad de Madrid en este caso, pero en la Ciudad de Madrid, que somos los más afectados. Por tanto, la inestabilidad del gobierno, los pactos que tiene. Cuando se habla siempre de que España hace dumping fiscal, que cuidado con las palabras que se utilizan, yo siempre digo lo mismo. Si a Madrid le suben los impuestos, no van a beneficiar a otros territorios, singularmente a Cataluña. ¿El pago para nos van a controlar perjudicar a todos. ¿A PNV, Esquerra y Junts puede pasar por algo que afecta a Madrid? Bueno, yo creo que está claro que uno de los últimos salvavidas que tiene Sánchez para garantizar la legislatura, y eso se lo han dicho ya desde Esquerra Republicana, es el tema del cupo catalán, y por tanto que van a acelerar para que el cupo catalán pueda ser una realidad. Y esto es muy sencillo, esto a algunos les parecerá mejor o peor, pero lo que es indiscutible es que si hay más recursos para unos, hay menos recursos para otros. Si la tarta se reparte más para unos, es que se reparte menos para otros. Esto lo podrán disfrazar como quieran, pero es una realidad indiscutible. O sea, los recursos son estos. Si hay más para uno, hay menos para otros. Y tendrán que explicar a los otros por qué tenemos menos derechos unos que otros. Si este fuese líder de la oposición, ¿presentaría una moción de censura? Bueno, creo que lo ha respondido Alberto Núñez Feijóo. Es decir, ¿quién está deseando presentar una moción de censura? Pedro Sánchez y Vox, por razones distintas. Mucha gente en España quiere que haya una moción de censura. No, pero ¿quiénes lo han instado públicamente? Pedro Sánchez, por un lado, porque sabe que no dan los números. Claro que la cuestión es más para Pedro Sánchez, es decir, oiga, en vez de decir usted al PP que convoque una moción de censura, convoque usted una cuestión de confianza. ¿Por qué no la convoca? Porque la pierde. Porque es obvio que la pierde. Porque es obvio que sabe que no tiene los votos garantizados. Si no la convocaba. Por supuesto que la convocaba, porque es el camino más corto para robustecerse en un momento de tanta debilidad, es decirle a todos, oiga, yo planteo una cuestión de confianza. Y no la plantea porque sabe que la pierde en estos momentos. Y en segundo lugar, sin embargo, se permite decir al PP que presente una moción de censura, igual que Vox. Vox pretende que presentemos la moción de censura para ellos aprovechar ese carro, no en beneficio de los españoles, sino en su beneficio particular desde el punto de vista electoral, por supuesto. Por tanto, yo creo que la moción de censura en estos momentos no tiene demasiado sentido. Una exministra de Pedro Sánchez, Reyes Maroto, como portavoz del PSOE, no sé si le ha dicho algo, cómo ve usted que se encuentra el PSOE a nivel local, si sufre esto nacional o realmente no lo afecta. Mire, a nivel local el PSOE sufre el mismo desgaste que a nivel nacional, pero no porque lo que está pasando a nivel nacional, sino porque llevan siendo 30 años un desastre en la Ciudad de Madrid.
Es decir, aunque el PSOE estuviera en sus mejores tiempos, el Partido Socialista a nivel local seguiría estando en sus peores tiempos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el Partido Socialista ganó las elecciones con Pedro Sánchez, en el mes de abril de 2019, era un buen momento para el Partido Socialista. El Partido Socialista en la Ciudad de Madrid siguió sacando unos resultados pobrísimos. Y eso debe conducir a la autocrítica, o en mi opinión debería conducir a la autocrítica. Es decir, cuando nosotros nos fuimos a la oposición en el año 2015 y yo fui designado portavoz, defendí que estar en la oposición nos venía bien, porque después de haber estado 24 años en el gobierno, y si uno pierde tanta confianza como nosotros perdimos, tiene que hacer autocrítica para saber qué es lo que ha pasado. Que el Partido Socialista en Madrid sigue sin hacer autocrítica, es que sigue pensando que la culpa es de los madrileños y no, la culpa no es suya. Entonces, mientras siga así, oiga, a mí me beneficia, yo no tengo nada que decirles ni les voy a decir cómo salir de esta situación. Pero lo cierto es que el Partido Socialista de la Ciudad de Madrid, al margen de lo que está pasando en el ámbito nacional, sigue teniendo un problema grave desde hace 30 años. ¿Con Óscar López puede cambiar? Con Óscar López, hombre, visto sus antecedentes electorales, no invitan al optimismo tampoco. Y su táctica que está llevando. Es decir, de verdad lo digo, insultar a los madrileños no es el camino más adecuado para que los madrileños confíen y te voten. De todas formas, igual es la forma de atar en Cataluña el voto. O sea, quiere decir que igual yo no descarto, se ha decidido que en Madrid es imposible, pero que así... yo no descarto que esa sea una de las razones. Yo creo que esa puede ser una de las razones. Es decir, señalar a Madrid significa que ellos creen que pueden tener rédito electoral en Cataluña. Pero, hombre, no hay que ser tampoco tan groseros en las tácticas. Yo creo que a ellos les gustaría sacar un resultado algo mejor en Madrid a una costa incluso de sus intereses en Cataluña. Volvemos a Madrid. Cuando usted habla del momento Madrid, ¿qué quiere decir? Pues que las cifras y sobre todo el ambiente está ahí, que esta ciudad está en un momento muy especial, que hemos llegado después de trabajar durante muchos años de manera muy dura para alcanzar la situación en la que nos encontramos y que tenemos ahora el reto por delante de mantenernos, de consolidarlo y de dar un paso, incluso un salto de calidad adicional al que ya hemos hecho y por tanto de poder codearnos con cualquier otra gran ciudad de las que hay en el mundo. Todos los rankings internacionales están avalando lo que está pasando en Madrid, todos los rankings internacionales de ciudades nos dicen que Madrid es una de las ciudades sin duda mejor posicionadas. Por tanto, tenemos la responsabilidad por un lado de seguir dando respuesta a los madrileños y el reto por otro de seguir creciendo como ciudad, y eso es en lo que estamos enfocados desde el gobierno municipal. Ha pasado una Filomena, ha pasado la COVID, el apagón. ¿Qué balance hace de estos años? Y bueno, tanto a sorpresa como lo ha llevado. ¿Va tanto? Tanta sorpresa que ha habido, tantos hechos inesperados. No es sencillo, la verdad es que no es sencillo gestionar todas esas situaciones que se dan en las que uno no esperaba, porque es cierto que cuando uno entra de alcalde de Madrid sabe que va a tener que afrontar situaciones complicadas, sabe que va a tener que afrontar situaciones y dramas que se producen en una ciudad como Madrid, con la conectividad que hay aquí, pero no piensa que te vas a tener que enfrentar a una pandemia, no piensas que te vas a enfrentar a la peor nevada en 150 años o a un apagón, del que por cierto el informe es para darle también una ponencia aparte al informe sobre el apagón. No hay culpables. Dicho lo cual, yo creo que lo importante es, por un lado, aprender de lo que pasa. Segundo, prevenir que no vuelva a pasar y que si vuelva a pasar estás mejor preparado, porque es fundamental. Yo entiendo que la pandemia es muy difícil, pero ya sabemos que ha venido una vez y puede volver a pasar, o más cercano, el apagón, por mucho que digan, ha pasado una vez y puede volver a pasar, por tanto estemos mejor preparados y luego sobre todo que en la ciudad de Madrid tenemos una inmensa suerte que son los servicios de seguridad y emergencias de este ayuntamiento, que de verdad, Policía Municipal, Bomberos, SAMUR y tantos servicios públicos que tenemos en esta ciudad han demostrado que cuando peor están las cosas, mejores son ellos. Sí, 20 Minutos nació con Álvarez de Manzano como alcalde. De él se recuerdan, en otras cosas, los túneles de los bulevares, ¿no? Luego estuvo como alcalde Gallardón, la M30, parece claro, Ana Botella, el SAMUR Social y Carmena, Madrid Central. Puedo decir que es un poco el legado de sus antecesores durante 20 minutos, pero que he estado 20 minutos con ellos. ¿Y su legado cuál es? Bueno, todavía no he acabado. ¿Cuál va a ser su legado? Todavía no he acabado, no sabemos cuánto me queda todavía. Bueno me quedan 2 años por lo menos todavía. Alguna vez he escuchado decir que hace un tiempo que decía, no, el legado tiene que ser muchas cosas, no solo una. Claro. Pero siempre la gente se acuerda de una. No sé si es el soterramiento de la 5, si es de la M30 de Ventas, si es no sé qué. Yo creo que te diría,
el legado en primer lugar, si a mí me preguntan desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal, a mí me gustaría que la gente me recordara como el alcalde que hizo lo que debía en cada momento. Y eso es importante, ¿eh? Es decir, yo creo que en los políticos estamos para tomar decisiones que, aunque no nos beneficien, sean buenas para el interés general. Por eso a mí me gustaría que me recordaran desde el punto de vista personal como el alcalde que hizo en cada momento lo que debía. En segundo lugar, hay una cuestión básica cuando hablamos de legados. ¿Deja uno una ciudad mejor o peor que la que recibió? Y esto no es una cuestión baladí, ¿eh? No es una cuestión baladí. Entonces, yo creo que en estos momentos estamos en condiciones de decir que tenemos una ciudad mejor que la que recibimos. En tercer lugar, si ya se me pregunta por el legado en términos estrictos, yo creo que en ese sentido seremos recordados porque efectivamente nunca Madrid alcanzó el eco que tuvo. Si queremos ser recordados por alguna obra, yo creo que la transformación urbana de Madrid ha sido la más alta que se ha producido desde el soterramiento de la M30 por parte de Alberto Ruiz Gallardón, y estamos hablando de ese soterramiento de la 5, del cubrimiento norte de Castellana, de Plaza de España o del cubrimiento que vamos a hacer ahora. Y a mí luego me hace especial ilusión que durante mi mandato definitivamente se empezará a trabajar en todo el ámbito de Madrid Nuevo Norte. ¿Por qué? Porque Madrid Nuevo Norte es el ejemplo de lo que tiene que ser la ciudad del futuro. Es el ejemplo de una ciudad del siglo XXI, es el ejemplo de las mejores políticas que permiten usos mixtos, terciarios, residenciales, con un gran nodo de transporte público como es la estación de Chamartín, con al mismo tiempo todo sustentado en el transporte público, es una demostración de zona de ceros emisiones y por tanto va en el proceso de descarbonización. Y en ese sentido a mí me gustaría también que desde luego durante este mandato definitivamente no es que se lanzara porque ya está aprobado, pero estoy seguro de que se empezará a trabajar en Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte será una de las soluciones para el problema de la vivienda, que parece que es el que más está. Digamos que en su mandato sí ha podido con la contaminación, que era en aquel momento la principal preocupación de Madrid, junto con la limpieza. ¿Usted ha oído hablar a la izquierda de contaminación en esta ciudad? Lo digo porque es que cuando yo llegué iba a matar de polución a los madrileños. Era lo que se decía, que prácticamente les iba a matar, que yo era un negacionista salvaje que negaba la realidad. En este momento tenemos eran malos de polución. Los datos eran malísimos de polución. Los datos eran malos de polución, es cierto. Y ahora tenemos los mejores datos, los seguimos mejorando mes tras mes. Y entonces, cuando cumplimos por primera vez con los límites de calidad del aire de la Unión Europea, el argumento de la oposición fue, sí, pero es que no cumple con los límites que se van a establecer en el año 2030. Bien, en este momento, año 2025, más de la mitad de las estaciones de calidad del aire de la Ciudad de Madrid cumplirían ya con los límites previstos para el año 2030. Pero no se ven menos coches en las calles. ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado? Ha bajado, en primer lugar, porque el transporte público, la MT, ha transportado 475 millones de viajeros. Nunca había habido tantos autobuses de la MT en la calle, nunca había habido tantos usuarios, nunca había habido tantos carriles de bus en la Ciudad de Madrid, que lo que permiten es garantizar la velocidad comercial, que se llama, y la puntualidad. En segundo lugar, porque teníamos que actuar sobre el parque de vehículos con la renovación de los vehículos. Eso es fundamental. Y nosotros hemos dedicado más de 100 millones de euros a la renovación del parque de vehículos en la Ciudad de Madrid. Y por tanto, oye, los vehículos sin etiqueta ambiental, que son un 10% del parque, suponen aproximadamente un 40% de las emisiones que tienen los vehículos particulares. Pero se ha producido esa renovación en estos momentos en la Ciudad de Madrid, pero también de la flota de taxis, de la distribución logística. O sea, que la cifra se podrá mantener, que podemos estar cumpliendo. Hablaban de que también el tiempo ayuda. Adoptamos una medida como fue la prohibición de las calderas de carbón en Madrid, que todavía había calderas de carbón en Madrid, o de las calderas de gasóleo que se han tenido que ir sustituyendo con subvenciones del Ayuntamiento de Madrid. Son temas que han ayudado y, por tanto, nosotros confiamos en que vamos a seguir exactamente en la misma línea y, por tanto, que va a seguir teniendo lo mejor. Es la capital de Europa en la que mejor aire se respira. Y esto es comprobable, ¿eh? Los datos están ahí de Eurostat, de la Unión Europea. No hay capital en Europa con mejores datos de calidad del aire que la ciudad de Madrid. Ahí hay un pulmón que es el Retiro, y ahora hay cierta polémica, ¿no? Porque con el calor se cierra el Retiro, él está pidiendo a la oposición, algún partido en concreto, que no se cierre. No sé si hay que cerrar o no cuando hay mucho calor porque son árboles o nosotros decimos que estamos dispuestos a estudiar cualquier alternativa, pero fundamentada en datos. Y voy a dar el siguiente dato. El 80% de los árboles y ramas que se caen en el Retiro es en el 1% del tiempo, de los días que hay en el año, que se corresponde cuando el Retiro se cierra. Ese dato es incontestable. O sea, el 80% de las ramas y árboles que se caen en el Retiro son en los días en los que el Retiro está cerrado por alerta roja. Ahí está el dato. ¿Por qué?
Porque aparte de los vientos, lo que más afecta a los árboles son el calor extremo, porque el calor extremo lo que hace es reblandecer las raíces y por tanto que los árboles pierdan fuerza y que las ramas pierdan fuerza. Es una realidad. Yo entiendo que la gente diga, ¿cómo es posible? No hace viento, no hay lluvia. Pues sí, porque el calor extremo es lo que más afecta a las raíces de los árboles. Pero cuando se ponga este debate encima de la mesa, y yo entiendo que en la Feria del Libro haya habido quejas y hayan dicho cómo es posible que esto se haya cerrado. No, ha sido la mejor en resultados de la historia porque claro, no ha llovido. No ha llovido, pero insisto, el dato es ese, el 80% de las ramas y árboles del Parque del Retiro se caen en los días de alerta roja. Opinión, digamos. A mí me parece complicado cambiar de opinión. En todo caso, si cambiamos de opinión, que sea de acuerdo con todos los grupos municipales, que se vea cómo que se puede hacer y que en todo caso se debe garantizar la salvaguardia de las personas. Sobre de la contaminación, el otro problema que había y que ahora ya no se detecta en las encuestas es la limpieza. Hay realmente había una imagen del centro bastante sucio en algunos momentos. ¿Qué se ha hecho en limpieza? Porque hemos hecho un esfuerzo extraordinario en los contratos de limpieza que se sacaron durante la legislatura pasada, que permitieron un aumento de presupuesto, un aumento de personal y una mejora de los medios materiales, mayor frecuencia. Yo, desde luego, y esto es una encuesta callejera que nunca puedes saber la fiabilidad que tiene, pero yo cuando voy por la calle y viene gente fuera de Madrid, lo primero que me dicen es qué limpia está la ciudad de Madrid. Es el primer comentario. O cuando recibo personas en mi despacho que vienen de fuera de España, me dicen, oye, qué limpia están las calles en Madrid. Es decir, llama la atención cómo están de limpias. Es cierto que siempre puede haber momentos puntuales. Es cierto que nos preocupa enormemente, sobre todo lo que son los contenedores de recogida de cartón, que tienen horarios para dejarlo y muchas veces no se cumplen esos horarios y estamos haciendo un esfuerzo especial ahí. Pero en líneas generales, Madrid es una ciudad limpia. Ahora, esto no quiere decir que nos confiemos, Todos los días tenemos que conseguir que Madrid esté un poquito más limpia. ¿Qué han hecho? ¿Aumentar la contrata? Hemos aumentado el precio de la contrata, hemos exigido más trabajadores, hemos exigido mejores medios materiales. Hablamos en términos de calidad del aire, la flota tiene que ser eléctrica, por ejemplo, en el ámbito de los contratos de limpieza. Eso también ha ayudado a mejorarlo y desde el Ayuntamiento mantenemos un diálogo continuo además con las empresas, empujando a las empresas a que cada día lo puedan hacer incluso un poco mejor. Es decir, que lo superado esta contaminación y limpieza, la vivienda es un problema en Madrid. Es un problema cada vez mayor, los alquileres se han puesto prohibitivos, mucha gente... Es verdad que Madrid ha aumentado en 80.000 personas la población de la ciudad, pero a la vez hay otros que tienen que salirse. ¿Qué se puede hacer? ¿Se está haciendo algo y qué se puede hacer? Es el principal desafío que tenemos en Madrid de cara al futuro, la vivienda. ¿Por qué? Porque como esto va a ser una competición entre grandes ciudades, sin duda además, las grandes ciudades lo que vamos a pelear es por el mejor talento, porque detrás de cada actuación, detrás de cada innovación tecnológica, detrás de cada transformación digital, detrás de la inteligencia artificial hay una persona. Y las personas van a ser las que van a definir la diferencia que pueda existir entre las ciudades. Por eso nosotros queremos atraer el mejor talento a la ciudad de Madrid, que se queda que vivir aquí en la ciudad de Madrid. Por eso la vivienda es un gran desafío. A partir de ahí, oye, o podemos acudir a promesas inconsistentes, las 180.000 viviendas, la creación de una agencia pública de vivienda, ofrecer a la conferencia de presidentes el otro día un plan también improvisado en materia de vivienda, o podemos ser honestos con los ciudadanos y decirles el problema de la vivienda es grave, pero estamos en condiciones de decir que en Madrid nunca ha sido tan fácil, tan rápido desde el punto de vista administrativo construir vivienda y al mismo tiempo tan barato desde el punto de vista fiscal. Y en segundo lugar, que no hay una ciudad en Europa en estos momentos que tenga desbloqueados desarrollos urbanísticos con el número de viviendas en construcción que tiene la ciudad de Madrid. ¿Cuántas son? Nosotros tenemos ahora mismo desbloqueados desarrollos urbanísticos en el entorno de las 140.000 viviendas aproximadamente. Es entre Cañaveral, los Berrocales, Aijones, Valdecarros, todos los desarrollos del sureste. Y claro, Madrid Nuevo Norte, que tiene aproximadamente el entorno de 10.000, Operación Campamento, que va a tener aproximadamente el entorno de 10.000, pero tengamos en cuenta que según el informe de la Asociación de Promotores de Madrid, nosotros necesitamos 40.000 viviendas cada año para poder absorber precisamente ese incremento de población que está teniendo la ciudad de Madrid y, por tanto, que tenemos que seguir trabajando muy duro. Yo no le puedo decir a los madrileños, yo no soy Pedro Sánchez, yo no les voy a mentir con promesas que son imposibles de cumplir, ni les voy a mentir con planes milagrosos que no hay quien se crea. Pero sí les puedo decir que Madrid, a lo largo de los próximos años, va a ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible.
¿Con viviendas de protección también? Sí, con viviendas de protección. Con viviendas de protección y con terrenos que nos corresponden a nosotros en cesión por legales que están previstas en el marco normativo y que, por ejemplo, nos ha permitido que en estos momentos la MV haya sacado parcelas en derecho de superficie en las cuales se están construyendo en el entorno o se van a construir en el entorno de las 6.000 viviendas. A mí me hace gracia, ¿no? Porque otro mantra de la izquierda es que nosotros acabamos con la vivienda pública. Este gobierno lo que ha conseguido es que por primera vez en 2025 la MV va a tener un parque público de alquiler de viviendas de más de 10.000. Por primera vez en la historia de la Ciudad de Madrid. Hemos incrementado, datos del Ministerio de Vivienda, para quien no me crea, datos del Ministerio de Vivienda, en un 40% el stock de vivienda pública en la Ciudad de Madrid a lo largo de los últimos 4 años. El dato, por ejemplo, de Barcelona, que es la panacea para nuestros adversarios políticos aquí en la Ciudad de Madrid, ellos tienen 2 panaceas, una París, que tiene peores datos de calidad en la de Madrid, y otra Barcelona. En vivienda Barcelona pública, y este es dato del Ministerio de Vivienda, bajó un 2,75% en los últimos 4 años. Madrid ha subido un 40%. Vamos a ir rápido, que quedan muchos temas y poco tiempo. Seré telegráfico. La seguridad, es verdad que en Madrid está empezando a haber ciertas llegadas de bandas juveniles de otros países. ¿Es un problema que se ha controlado? ¿Va a ir a más? Hay que asumir que va a ir a más, porque quizá se puede controlar, pero es imposible. Bueno, la seguridad, en primer lugar, es competencia de la delegación del Gobierno. Quiero decir, esta la pregunta habría que hacérsela al delegado del Gobierno en sus ratos libres de portavoz. ¿El delegado del Gobierno le da los efectivos para controlar? En los ratos libres que tiene como portavoz del sanchismo, debería ejercer de delegado del Gobierno y ocuparse de la seguridad. ¿Por qué? Porque es una nota distintiva de la Ciudad de Madrid. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? En primer lugar, hemos incorporado 1.000 policías municipales en 5 años, que es un esfuerzo extraordinario, pero nos hemos comprometido a incorporar otros 1.000 policías municipales a lo largo de los próximos 2 años. A partir de ahí, pedirle al Gobierno que elimine la tasa de reposición para poder completar la plantilla de policía municipal. ¿Por qué no lo hace? Eso habría que preguntárselo a María Jesús Montero, ¿por qué no? Porque además es una cuestión muy particular, porque nosotros lo que decimos es si lo pagamos nosotros, si no estamos pidiendo que nos lo pague el Gobierno de España. Es decir, oye, a mí, pues si el Gobierno de España le quiere dar, creo que eran 2.500 millones de euros a la Generalitat para tener más Mossos de Escuadra, bueno, pues que se los dé. Pero es que en nuestro caso no le pedimos dinero, le pedimos que lo podamos pagar que lo pagamos con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la seguridad y la garantía de convivencia cada vez va a ser más importante también, como digo, en esa liga de grandes ciudades que hay en estos momentos en el mundo. Y es una seña distintiva de la Ciudad de Madrid que tenemos que mantener en todo caso. Fórmula 1. Fórmula 1 es una gran noticia, es decir, vuelve 45 años. Es una revolución en la ciudad. Es una revolución, es que 45 años después vuelve el espectáculo deportivo anual más visto. Somos la única gran capital de Europa que va a tener un gran premio de Fórmula 1. Somos una de las 20 y pocos ciudades en el mundo que va a disponer de un gran premio de Fórmula 1 que está garantizado durante 10 años y yo creo que es una muy buena noticia para la Ciudad de Madrid y una muy mala noticia para algunos que no asumen la realidad económica, social, institucional, cultural, deportiva que tiene esta ciudad. ¿El turismo es un valor de Madrid o puede llegar a ser un problema como lo es, por ejemplo, en Barcelona? Bueno, nosotros hemos demostrado que se puede crecer en número de turistas, que se puede crecer en el impacto económico de los turistas y que esto no tiene un efecto en la vivienda, digamos, en la que es parte del efecto son las viviendas turísticas. Son las viviendas turísticas, pero fíjese, el problema... Vamos a ver, el problema de las viviendas de uso turístico en relación con lo que es el problema de la vivienda es una de esas grandes cuestiones que el Gobierno de España dice, porque como no sabe resolver el problema de la vivienda, tiene siempre que buscar culpables, tal. Son 15.000 viviendas sobre un parque de viviendas que tiene el Ayuntamiento de Madrid de 1,5 millones en la Ciudad de Madrid, sobre una necesidad de viviendas de 40.000, teniendo en cuenta que no se van a volver todas a la vivienda. Por tanto, ¿que es un problema? Sí. ¿Que es una solución simplista al tema de la vivienda? También. ¿Que es un problema en términos de convivencia? Para mí más importante. Y que es un problema en términos de que hay determinados barrios de la Ciudad de Madrid que están perdiendo población y que tenemos que darles una solución. Y por eso nosotros hemos hecho una regulación que, por un lado, prohíbe las viviendas de uso turístico en comunidades de propietarios dispersas, precisamente para tratar de garantizar que haya una convivencia adecuada en edificios residenciales y, en segundo lugar, que se vuelva a recuperar el uso residencial de esas viviendas y, en segundo término, también hemos adoptado una medida que es pionera en España, que es, oiga, usted tiene un edificio terciario, un edificio dotacional que no le da la rentabilidad que usted esperaba, transfórmelo en edificio residencial. Natalidad, usted es un ejemplo ahora, pero hay un plan usted ha creado un plan de natalidad, está funcionando,
más allá de su caso personal, que sí, está funcionando en la sociedad, cree que va a ayudar, Mire, en realidad tampoco... El plan de fomento de la natalidad para mí tiene dos vertientes. Una, en primer lugar, que es la obvia, que son todas las medidas de apoyo a la natalidad que nosotros hemos puesto ahí, ya sea los 1.000 euros por nacimiento de niño, ya sea el aumento de escuelas infantiles, ya sea el acompañamiento a los padres y otras medidas que hay. Pero en segundo lugar también es una cuestión de concienciación desde las instituciones del problema tan grave que tenemos demográfico en estos momentos en Madrid y en España. Hubo un dato que es estremecedor en esta ciudad. En el año 2023, si no me equivoco, hubo más muertos que nacimientos. En una ciudad como Madrid, se dice pronto, más fallecidos. Teniendo en cuenta además, por cierto, que Madrid es la ciudad con esperanza de vida más alta de Europa. Estamos en una media de 85 años. Entre las capitales, entiendo. Entre las capitales, no. La ciudad más alta de Europa, con una media de 85 años. Y sin embargo hubo más fallecidos que... Esto en 2024 ya se ha revertido un tanto, ya hay más nacimientos. La tasa de porcentaje de aumento de la natalidad, y creo que leía el dato, en la Comunidad de Madrid en conjunto, que es lo que se valora con otros territorios, está 3 o 4 puntos por encima de lo que es la media nacional, porque la comunidad también está haciendo un esfuerzo muy importante. Y yo creo que en ese sentido, poco a poco, desde la labor de concienciación y desde la labor de medidas que permiten mejorar también las condiciones de conciliación, superar la brecha obvia salarial y profesional que muchas veces se produce como consecuencia de la maternidad, que poco a poco estemos revirtiendo esas cifras tan dramáticas de que en una ciudad como Madrid pueda haber más fallecidos que nacimientos. Dos preguntas, una rápido, que es del bloque anterior. Realmente, el Congreso del PP no va a estar, entiendo, ¿no? No va a ir. Bueno, el Congreso del PP, lo que espero, desde luego, es, hombre, no voy a estar los 3 días, pero también es mi derecho votar al presidente nacional, a Alberto Núñez Feijóo, y yo creo que acercaré a votar a Alberto Núñez Feijóo, y luego espero por lo menos estar desde luego en la clausura del Congreso, acompañando en ese discurso. ¿Qué espera ese Congreso? Pues nosotros lo que sinceramente espero es que los españoles perciban que hay un partido preparado para gobernar en cualquier momento España. Ahora están todas las quinielas acerca del futuro de Pedro Sánchez. Los españoles entenderán, desde luego, que hay un partido que sea en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, o sea en julio de 2027, que hay un partido que está preparado. Y que además somos el único partido, el único capaz de aglutinar nuevamente a amplias mayorías sociales. Porque una de las consecuencias más desgraciadas del sanchismo es que el Partido Socialista, por ejemplo, ha renunciado a una vocación mayoritaria. A él le vale con una minoría de bloqueo, le vale con 120 diputados. Y a mí en política, yo creo que los que estamos aquí tenemos que tender a aglutinar dentro de las diferencias y con pleno respeto a las minorías una amplia mayoría social en torno a un proyecto común de convivencia. Y el único partido que puede hacer esto en estos momentos en España es el Partido Popular. El Partido Socialista, por razones obvias, no lo puede hacer porque ha renunciado a ello, además, voluntariamente. Vox, por supuesto, no lo puede hacer tampoco porque no tiene la capacidad y de ahí su frustración con el Partido Popular. Y por tanto somos los únicos capaces de decirle a los españoles, ya sea cualquier día de cualquier mes que quede hasta julio de 2027, que este partido, al margen de las coincidencias ideológicas exactas o inexactas que uno pueda tener, es una casa común en el momento más grave que vive nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, y que es la única casa común que nos asegura seguir teniendo una convivencia para el futuro. Hablando de casa común, en el día de San Isidro está Carlos Goñi cantando, pongamos que hablo de Madrid, y hablando del cruce de caminos. Madrid es un cruce de caminos de mucha gente diferente, de muchos proyectos diferentes. ¿Cómo se convive? Primero, si puede un poco desarrollarlo, y cómo se convive con tantos frentes diferentes. Bueno, creo que es la mejor definición de Madrid, que Madrid es un cruce de caminos, y es cierto, es un cruce de caminos no solo de personas que vienen de distintos lugares y que por tanto se puede entender que es un cruce entre un gallego, entre un vasco, entre un aragonés, sino sobre todo es un cruce de caminos vitales, de personas que creen que Madrid es una ciudad para tener su oportunidad, para conseguir su sueño, para conseguir esa meta que uno se puede plantear, que Madrid es una ciudad para tener un proyecto vital y un proyecto profesional, que Madrid es una ciudad en la que le gusta a uno vivir, que cuando pone un pie fuera de su casa y hay que proveer de vivienda, se siente contento de poder vivir en la ciudad de Madrid, y por tanto es ese cruce de caminos no solo de diversas procedencias, sino sobre todo un cruce de caminos de proyectos vitales que sumados cada uno conformamos la sociedad más abierta y más plural y más dinámica que hay en estos momentos en España, sin duda, y que además es una convivencia que está garantizada. Vemos en demasiados sitios, en demasiados países, en demasiados lugares, en demasiados territorios que la sociedad está completamente fragmentada, que está enfrentada entre sí. Yo creo que en Madrid, cuando uno
llega sabe que esa no es la sensación que recibe en esta ciudad, abierta. que es una ciudad muy abierta, una ciudad que recibe con los brazos abiertos, una ciudad en la que el que apuesta por la polarización se equivoca gravemente, porque no es el sentir que tiene la sociedad madrileña, y por tanto somos ese lugar en estos momentos en el que se cruzan los caminos, pero en el que convergen todas aquellas personas que sencillamente quieren tener un proyecto vital o profesional y que además saben que ese proyecto se va a respetar. Ya por último, celebramos 25 años. ¿Cómo ve Madrid en sus próximos 25 años? Pues Madrid en los próximos 25 años, yo diría que Madrid tiene que ser, y donde nosotros tenemos la capacidad verdaderamente de ser un polo de atracción, es ser ese cruce en una ecuación entre las oportunidades económicas de generación de prosperidad, de creación de empleo y riqueza y la calidad de vida. Nosotros no vamos a tener la capacidad económica que tienen otros grandes centros en el mundo, es decir, no vamos a poder alcanzar tan alto a lo que es Nueva York, a lo que es Londres, a lo que es Sao Paulo, a lo que es Dubái. Nosotros no vamos a tener las condiciones de calidad de vida que puedan tener otras ciudades más pequeñas, pero estoy seguro de que si yo a usted le pregunto una ciudad que tenga las condiciones económicas y de crecimiento, las perspectivas de futuro y al mismo tiempo las condiciones de calidad de vida de la ciudad de Madrid, en este momento sería muy difícil que usted me respondiera con una ciudad que no respondiera al nombre de Madrid. Ya me deja aquí en un brete a ver qué digo. Dublín, por ejemplo. Dublín. Oiga, si a usted le gusta llover. Bueno, nada, muchas gracias, señor alcalde, por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted.
continuamos aquí hablando de la transformación de Madrid. Lo vamos a hacer con esta mesa redonda, con estos expertos con los que me siento muy bien acompañado y con la intención de reflexionar, de ver cómo se ha transformado esta ciudad en estos 25 años, de situar al ciudadano también en el centro, cómo hemos vivido los propios ciudadanos esa transformación y sobre todo como sociedad, en este caso, en torno a esos factores clave que han afectado, que han sido el motor de cambio, como son la innovación, la educación, la sanidad, la energía, la planificación urbana y sobre todo la tecnología, que yo creo que lo comentaremos a lo largo de esta mesa redonda. Y para ello pues intentaremos hacer un coloquio que sea debatido, así que pido colaboración a mis compañeros de aquí para poder hacer dinámica la charla y entretenida. Paso a presentar a estos 5 expertos que me acompañan hoy aquí. A mi derecha se encuentra Beatriz Herranz, que es directora territorial Centro de Telefónica. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. A mi izquierda se encuentra Juan Garrigosa, que es director de Productos y Servicios para el Sector Público en Endesa. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Bien, gracias. A la derecha de Beatriz se encuentra el doctor Carlos Macías, que es director médico del Hospital Universitario Madrid-Río. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, muchas gracias. Gracias. Y a la izquierda de Juan se encuentra Carmen Granados, que es directora comercial de la zona centro de Vida Farma. Bienvenida, Carmen. Buenos días, gracias. Y por último, Miguel Hernández, que es director de estrategia de CREA Madrid Nuevo Norte. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, para intentar entrar un poco en materia, me gustaría soltar una primera pregunta al aire a mis compañeros para reflexionar sobre cómo ha transformado la ciudad de Madrid, en este caso, también desde su punto de vista personal, pero también profesional, ¿no? Desde un punto de vista como una gran empresa de telecomunicaciones como es Telefónica. Beatriz, por favor. Bueno, yo lo que creo es que tenemos la suerte de vivir en una ciudad que es Madrid, donde la explosión de tecnología en las 2 últimas décadas, bueno, que se ha producido en todos los sitios, pero en concreto la ciudad de Madrid lo estamos viviendo, pues ha permitido un desarrollo económico y social muy importante. Esa erupción de las tecnologías lleva acompañada de creación de nuevas empresas en todos los ámbitos tecnológicos, en los ámbitos, bueno, por supuesto, sanitarios, de la farma. O sea, nosotros lo vemos todos los días cómo esa irrupción de compañías, emprendimiento e innovación está siendo beneficiada por cómo Madrid se ha posicionado en el mercado europeo y mundial. Y que lleva además acarreado una mejora, que tú lo comentabas al principio, de la vida de los ciudadanos que estamos aquí. ¿Y en qué consiste esa tecnología? Bueno, pues lo primero que nosotros decimos que tenemos las autopistas de los datos. Gracias a las infraestructuras que presenta Madrid, donde bueno, pues Telefónica es la principal operadora en cuanto a las infraestructuras, pues hace que esas compañías y todos los ciudadanos podamos disfrutar de unos servicios que son excelentes. Hoy por hoy, la ciudad de Madrid presenta una cobertura de fibra del 99,9%, la mejor de España. Esto no se puede decir fuera, porque luego... Y en despliegue de 5G también cercano al 99,8%. O sea que estamos en un momento donde tenemos los medios para que podamos desarrollar los negocios en función de la tecnología. Y luego viene acompañado de nuevos servicios digitales, donde, bueno, pues Madrid, es una pena que se ha ido el alcalde, pero seguro que hay miembros del ayuntamiento, han hecho una apuesta muy importante en los últimos años en convertir al empleado público en el centro, con herramientas que le han beneficiado. De hecho, gracias a las herramientas que tenía el ayuntamiento, pues los empleados públicos se pudieron ir a su casa cuando la pandemia, con herramientas para el ciudadano, como todo lo que tiene que ver con la oficina virtual del ciudadano, los proyectos de Gemelo Digital, donde seguro que Madrid Nuevo Norte también está muy bueno, lo conocéis porque estáis metidos. Estamos en ello, sí. Y bueno, pues alrededor de todos los servicios digitales, pues hay un amplio abanico de desarrollo de la ciudad. Y sobre todo las oportunidades que esto facilita o da a todos los ciudadanos en este caso, que también seguramente en este caso, desde el punto de vista de la energía, la transformación ha sido amplia y sobre todo que percibible seguramente a lo largo de los 25 años. No sé cómo lo ves en este caso, Juan. Así es, en los últimos 25 años el sector energético estamos en una transformación muy grande.
que llamamos descarbonización, y la Ciudad de Madrid no ha sido ajena, sino ha sido protagonista. El alcalde ha subrayado bastantes veces todo lo que tiene que ver con la calidad del aire, con la calidad que perciben los ciudadanos, y eso es gracias a una reducción de las emisiones y, en definitiva, es una electrificación de diferentes procesos. En una ciudad como Madrid, aproximadamente el 40% de las emisiones pueden ser la movilidad, el sector de transporte, donde ha habido una gran transformación hacia la movilidad eléctrica, tanto a nivel privado como a nivel público, los propios autobuses de la MT. El otro 40% podrían ser los edificios, y ahí también ha habido una gran transformación con nuevas tecnologías, con bomba de calor, con implantación de renovables, con sistemas de gestión inteligente, energética, y luego con un uso más racional de la energía. Y el otro 20% son nuestros consumos habituales en las casas. Entonces, Madrid también ha liderado esa transformación energética y esa adaptación, que es una de las claves que ha permitido tener esta calidad de aire y tener una ciudad, bueno, pues más eficiente, más sostenible, más amable con los ciudadanos. En ese sentido también la calidad de la sanidad, ¿no? Que es el otro gran pilar de la transformación que ha habido en Madrid. En este caso, doctor, su experiencia nos puede trasladar un poco cómo se ha transformado. Carlos, por favor, que me habéis puesto doctor, queda muy serio. Bueno, pues en 25 años pues, han pasado muchísimas cosas en la ciudad, ¿no? Yo creo que a Madrid se le puede definir como una ciudad que es amable, que es acogedora, y que efectivamente también lo mencionaba el alcalde, que es saludable y que sabe responder a los retos que nos vienen, ¿no? Estamos hablando de que en 25 años en Madrid se ha aumentado casi 6 años la esperanza de vida en hombres y mujeres. También han cambiado los problemas de salud. Ahora tenemos pues, ciertos retos que tienen que ver mucho más con salud mental, con enfermedades crónicas, la población está más envejecida. La oferta sanitaria ha aumentado muchísimo, no solo nosotros en HM Hospitales, estamos hablando que en 2000, de los 9 hospitales que tenemos actualmente en la comunidad, que pronto serán 10, solo había 2 hace 25 años. Y había 12 hospitales de la red pública menos hace 25 años que los que tiene Madrid ahora, ¿no? Creo que los retos son muchos, la transformación obviamente en lo tecnológico, digital, en sostenibilidad, también obviamente nuestro sector no es ajena a todos estos retos que tenemos por delante, y bueno, pues la verdad es que muy emocionados de ser una parte del mejor sistema sanitario de Europa. En este sentido, seguramente, Carmen, la parte de innovación también que afecta a la parte sanitaria, también desde el otro prisma, ¿no? Las farmacéuticas, el acceso a una sanidad abierta para todo el mundo, que todo el mundo tenga la posibilidad de, pues eso, ese índice de esperanza de vida, creo que refleja un poco seguramente esta transformación. Sí, desde el punto de vista de la farmacia y de la distribución farmacéutica, a ver, la transformación en estos 25 años es de un modelo tradicional, porque la farmacia es un modelo tradicional que tiene muchos siglos. Sí que es cierto que ha hecho un salto de gigante en cuanto a digitalización y a modernización, lo habréis visto todos cuando entráis en vuestras farmacias de confianza. Y si Madrid tiene una particularidad con respecto al tema de las farmacias, bueno, tiene 2 particularidades. Una es que tiene una red muy elevada de farmacias. En Madrid hay 1.814 farmacias en la ciudad de Madrid. No hay ninguna otra ciudad en España con este número de farmacias. Y luego tampoco creo yo que ofenda a nadie si digo que los madrileños quizás demandamos una inmediatez extrema en todas nuestras actividades, en la consecución del medicamento también. Entonces, bueno, desde Vidafarma ha apostado por la farmacia madrileña, pues dándole esa eficiencia logística que se necesita por estas 2 particularidades que comento. Desde 2 almacenes que tenemos, uno está situado en Leganés, otro en San Fernando de Henares, servimos como mínimo 2 veces al día a todas las farmacias de Madrid y garantizando, como tú decías, Ale, el acceso equitativo al medicamento. Todos los madrileños, vivamos donde vivamos, tenemos el mismo acceso al medicamento. Todos hemos ido a nuestra farmacia y nos han dicho no lo tenemos, vente esta tarde. Da igual que vivamos en El Viso o que vivamos en Usera o que vivamos en Las Tablas. Entonces, bueno, yo creo que la logística farmacéutica y la distribución cooperativa farmacéutica en este caso, pues se ha adaptado en Madrid y se sigue adaptando porque Madrid está viva. Ya vemos que ahora en Madrid Nuevo Norte se van a crear un montón de viviendas que van a necesitar nuevas oficinas de farmacia que Vidafarma va a tener que servir. Entonces nosotros, bueno, pues tenemos una rapidez en la adaptación que nos la va demandando la ciudad de Madrid y los madrileños, que somos un poquito inmediatos en nuestra Luego hablaremos un poco demandas. de si el ciudadano somos todos cada vez más impacientes, ¿no? Más demandantes, que es probable, ¿no? Y no somos conscientes un poco de Yo lo que soy cuestan las madrileña de cosas. adopción y creo que sí.
Sí, ¿no? Es mi opinión, pero bueno, es una opinión que este sentido, que dejo aquí en la mesa. En este sentido, Miguel, desde tu punto de vista, no sé cómo podrías explicar un poco esa transformación de Madrid. Hablaba el alcalde en este caso, que Madrid está en su mejor momento y sobre todo que la ciudad del futuro pasa por Madrid Nuevo Norte. ¿Cómo explicarías un poco esta transformación y sobre todo este punto de inicio de lo que viene por delante? Pues mira, lo primero es que los cambios en urbanismo son muy lentos y se notan muy poco. Somos el corredor de maratón. Esto que está en las Olimpiadas y de repente te olvidas y entran en la pista, pues llevan no sé cuántas horas corriendo. Pero justo tenemos una fecha muy determinante en relación con los 25 años, que el último Plan General de Madrid se aprobó en el año 97. Y era un plan general que lo que hacía es que agotaba el término municipal. O sea, la ciudad seguía creciendo en mancha de aceite hasta donde se acabara. Y, por suerte, desde esa fecha hasta hoy han pasado muchas cosas. Ha pasado Madrid-Río, ha pasado la Plaza de España, ha pasado nuestra operación, ha pasado la transformación de Azca. ¿Y por qué ha pasado todo esto? Porque la sociedad lo ha pedido, porque la sociedad ya quiere participar del urbanismo. Antes en los planes urbanísticos los hacía el señor Haussmann, pintaba los Campos Elíseos y eso era lo que había. Ahora, y luego lo desarrollaremos, se participa mucho más. Pero además es que se han incorporado parámetros que la sociedad demanda en relación con la sostenibilidad, con la tecnología, con muchísimos más factores que antes no teníamos en cuenta cuando hacíamos urbanismo. Pero lo que también es determinante es que se han incorporado valores estratégicos. Madrid Nuevo Norte, que luego lo podemos desarrollar, no es solo un proyecto urbanístico inmobiliario, es un proyecto de la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid quiere seguir compitiendo a nivel internacional y ya no necesita seguir solo creciendo como mancha de aceite y más viviendas. Necesita espacios para poder desarrollar la actividad económica, captar talento, cerrar el círculo de actividad económica, residencia, cultura. O sea, Madrid Nuevo Norte significa Madrid tiene un plan. En este sentido, no sé si podríais, de vuestra experiencia profesional, un poco relatar, mencionaba Miguel como hitos clave, ¿no?, a lo largo de estos 25 años que han ido transformando la ciudad. No sé si a nivel de las comunicaciones podríamos marcar algún hito que resaltarías en estos 25 años. Bueno, para mí hay dos hitos. Uno, el despliegue de fibra, lógicamente, que básicamente ha cambiado la ciudad. Y el segundo hito, la irrupción de los servicios digitales. La ciudad de Madrid es una de las ciudades europeas donde mayores centros de datos se ubican y eso también ha transformado tecnológicamente la ciudad de Madrid. O sea, desde el punto de vista de tecnología, creo que ha habido grandes cambios. Y esa gestión a nivel privada o desde este punto de vista, ¿cómo se puede llevar a cabo en esos 25 años esa transformación, ese impulso, esa gestión difícil en esa transición? Claro, primero es garantizar el suministro, las redes de distribución eficientes, seguras, que siempre funcione la energía, que siempre esté disponible. Esa transformación en la parte energética de estos 25 años yo creo que ha venido movida principalmente primero por la movilidad eléctrica, esa transformación tan grande que ha generado que se reduzcan tanto las emisiones. Ahí nosotros hemos hecho un gran despliegue de puntos de recarga en la ciudad para facilitarlo de acceso público, pero también de acceso privado. También con la MT. La MT de Madrid ha transformado una parte muy relevante de su flota y les hemos ayudado también en algunos proyectos con tecnologías muy relevantes, porque ya en estos últimos años lo relevante de la tecnología quizás son las plataformas para poder gestionar todo desde la nube, para poder optimizar todos los consumos, casar oferta y demanda, también a nivel industrial, también a nivel ciudadano. Y luego también, a lo mejor un matiz, porque siempre pensamos en el mundo muy digital, y es cierto, pero luego también somos muchos y en estos tiempos lo que estamos viendo es la energía, pues esta volatilidad, esta incertidumbre, que también los ciudadanos nos reclaman entender, nos reclaman consejo. Entonces ahí estamos desplegando también una red de oficinas que las llamamos Tu Casa, que parece casi volver al pasado. Esta es tu casa, te ayudamos con la energía, te ayudamos con tus dudas, entendemos todas las incertidumbres que te puede generar, te vamos a ayudar cómo optimizar. Entonces va de reducir consumos, de ser más eficientes, de menos emisiones, también con una digitalización detrás, pero que haga muy fácil al ciudadano todo este mundo tan complejo.
Es curioso, todas están, es que parece una cadena conectada, ¿no? Al final todos los sectores van empujando y es el ciudadano el que está en el centro, en este caso a nivel sanitario. Bueno, perdona, de hecho, en lo que has mencionado la MT, otra cosa importante del cambio que ha sufrido la MC, pues lo ha mencionado el alcalde, la puntualidad, está asociado a toda la sensórica que llevan los autobuses, que miden dónde está, a través de las redes de comunicación, mide dónde está el autobús en cada momento y por eso tenemos la información que tenemos. O sea que también eso ha sido un tema importante que está relacionado con la MT. Sí, sí. Y esto seguramente también, este tipo de actividad, conectividad, necesidad de la energía, seguramente ha afectado a los hitos a nivel sanitario, que seguramente en estos 25 años es quizá a lo mejor el mayor avance en el que nos hemos... Sí, hemos hablado antes, ¿no? Hace 25 años la población de Madrid como ciudad, de la comunidad, no era la que es ahora. Conectando con lo que decías antes, es cierto que si en algo necesitamos más inmediatez es en la atención a nuestra salud, no necesariamente de urgencias, es decir, no estamos acostumbrados a esperar. Los que tenemos hijos en edad adolescente esto lo tenemos clarísimo, es decir, el concepto de es todo para allá. Seguía consultamos medios digitales, doctor Google hace unos años ya es doctor GPT, ¿no? Pero yo creo que la transformación básicamente en estos últimos 25 años, en concreto en Madrid, ha sido ampliar tremendamente la oferta sanitaria para dar respuesta a la población nueva, a la población con problemas de salud diferentes, la atención a la complejidad y en nuestro caso concreto desde la parte de sanidad privada, en concreto desde HM Hospitales, pues de verdad consolidarnos no como empezó sanidad privada, que era una alternativa más hostelera a lo que había en la pública y siempre había esta cosa de, bueno, pues si es algo grave, vete a la pública, no vaya a ser, pero creo que tanto nuestro grupo como otros grupos privados hemos demostrado que somos capaces de acoger la complejidad, de estar en la punta de lanza de la innovación tecnológica, sanitaria y luego volviendo a las personas también de dar ese giro que los propios pacientes nos reclaman cada vez más hacia una relación con los pacientes mucho más centrada en la persona de lo que veníamos haciendo antes. Mucho más directa, la tecnología ha influido para bien en ese sentido, ¿no? El poder facilitar, aligerar la atención casi en tiempo real. En este caso seguramente también, en este caso desde el punto de vista de una farmacéutica seguramente exactamente igual, ¿no? ¿Qué hitos han podido cambiar en este caso ese acceso a la sanidad para todos? O ese conocimiento a lo mejor incluso que tiene, hablábamos ChatGPT, Google, casi que el propio ciudadano es ya un nivel que tiene un conocimiento que incluso puede ser perjudicial a la hora de automedicarse y demás, ¿no? Pero seguramente en este caso ha facilitado muchas cosas. Bueno, mira, la tecnología en la farmacia ha impactado de forma brutal en estos últimos años con el tema de la receta electrónica, que todos conocéis, Carlos el primero, y realmente pues se ha pasado una receta en papel que iba allí con los pintarrajos del médico que el farmacéutico pues tenía que traducir a una digitalización en la que también el paciente es consciente de lo que tiene prescrito, de cuándo tiene que ir a recoger el medicamento. También al farmacéutico le permite ayudarle muchísimo mejor en la adherencia al tratamiento. Pero también, dejando aparte la receta, yo pienso que la farmacia ha pasado de ser un sitio donde íbamos cuando estábamos enfermos, no hace muchos años, pues tú solo ibas a la farmacia cuando tenías una receta y ibas a sacarla, a ser un sitio donde vamos cuando queremos estar más guapos, más jóvenes, más sanos, sentirnos mejor. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues que el farmacéutico se ha adaptado a las necesidades de los ciudadanos, en este caso de los madrileños, y ha implementado un montón de servicios en la farmacia que complementan la atención sanitaria y ha hecho de la farmacia pues, un centro sanitario cercano, accesible, de confianza. Y si hay algo donde realmente el ciudadano esté en el centro, la farmacia creo que es un ejemplo clarísimo de esa adaptación hacia el paciente es lo primero o el ciudadano es lo primero. Y ahí volcamos todo nuestro servicio y desde Vida Farma, aparte de esa logística eficiente que os comentaba antes para atender por lo menos 2 veces al día que se sirve en todas las farmacias de Madrid, también desde la cooperativa se le dota a las farmacias para que puedan implementar esos servicios. Y detrás hay plataforma digital, hay una plataforma que se llama Salud es Vida, hay aplicaciones para enseñar a los pacientes el uso de los inhaladores, que seguro que muchos de los que estáis aquí lo usáis cuando tenéis alergia. En estos últimos tiempos de primavera, que ya se acabó,
Y bueno, son servicios que están sustentados en la tecnología y que permiten que el farmacéutico pues, pueda ayudar al ciudadano en este sentido que estamos comentando. ¿Y el ciudadano es consciente un poco de todo esto, o sea, lo que implica, ¿no? El esfuerzo que tiene, el desarrollo, la innovación, la tecnología? Somos exigentes, demandamos, pero por hacer un poco de autocrítica, ¿somos conscientes de...? Yo creo que el ciudadano, no sé si es consciente, pero el ciudadano sí es agradecido, creo, es mi opinión personal, pero el ciudadano confía en la farmacia 100%, el farmacéutico es uno de los profesionales mejor valorados cuando se hacen estadísticas y así salen los bomberos y los farmacéuticos, los médicos y luego ya los demás que vamos un poquito más abajo. Yo también soy farmacéutica, aunque no me dedico a la distribución, como sabéis. Yo creo que sí, que el ciudadano, no sé si es consciente, pero sí lo valora, sí lo agradece, sí lo utiliza y sí lo aprovecha. Tampoco que sea consciente de lo que hay detrás, bueno, depende, ¿no? También un poco del perfil de la persona. Pero yo creo que sí es consciente de que no hay brecha social en el medicamento. Es decir, cualquier persona, como decía antes, puede conseguir su medicamento, aunque esté en un barrio más desfavorecido o en un barrio más favorecido de la capital. Con lo cual sí, creo que el ciudadano lo agradece y lo utiliza. Hablabais casi un poco de la misma manera, ¿no? A la hora de la colaboración entre sectores, un poco que posibilitan que se desarrolle la ciudad, que vaya hacia adelante, ¿no? Hacia esa ciudad del futuro. En este caso, Miguel, no sé un poco cómo ves desde el punto de vista del ciudadano, qué demanda el ciudadano a la hora de una planificación urbana responsable, el hecho de tener los servicios, a la hora de conceptuar ese modelo de ciudad. Obviamente entiendo que el ciudadano es el primero, el que está en la mente del que desarrolla, ¿no? Pero ¿cómo se encamina a esa idea o cómo se le da forma para poder avanzar? Pues mira, es un proceso, como te puedes imaginar, bastante complejo. Al ciudadano no le puedes preguntar qué harías aquí, porque carece a lo mejor de los conocimientos o de la información necesaria para tomar las decisiones. ¿Cómo hacemos nosotros los procesos de participación, que son absolutamente novedosos, como se están haciendo en otros países de nuestro entorno? A ver, para empezar con el urbanismo, nosotros nos sentamos con todos estos señores y le decimos cuáles son tus demandas sanitarias, las tuyas de telecomunicaciones, suministros eléctricos, puntos no solo de atención al ciudadano, sino de distribución logística. Eso lo tenemos que añadir todos los condicionantes de las administraciones. Para aprobar Madrid Nuevo Norte necesitamos 62 informes favorables, desde conos de vuelo aéreo, suministros de agua, condiciones del canal, 62 informes. Cuando tenemos una especie de malla de todo lo que tenemos que tomar decisiones, que son, por ejemplo, a Madrid Nuevo Norte tiene que llegar todo el mundo, el 80% en transporte público, porque tiene unos ratios para descarbonizar, para un montón de asuntos, decisión. Y con eso, que hay varias que son claves y emblemáticas, tenemos una especie de primera idea. ¿Qué hicimos en Madrid Nuevo Norte? Abrimos 2 puntos de atención a los ciudadanos, uno en el distrito de Fuencarral y otro en Las Tablas, que son los más afectados, durante 4 años escuchándoles y contándoles cuáles eran las líneas maestras que se querían trabajar. Creo que tuvimos más de 30.000 comentarios y atenciones de la gente, talleres que se hicieron con ellos, que luego te sorprendes que la mayoría son cosas razonablemente sencillas. No me ponga la parada de autobús aquí, pónmela aquí, que hay un colegio. Eso lo volcamos. Y de eso salió un urbanismo absolutamente cercano, porque de hecho desde ese día hasta hoy seguimos trabajando con ellos. Tenemos todas las asociaciones del entorno trabajando ahora en lo que va a ser el arranque de las obras, cómo les van a impactar o no las obras. Y creemos sinceramente que tenemos un modelo de participación, no la participación jurídica que la ley establece, la participación real, que ha sido ejemplar y absolutamente novedoso en este país. Y en este caso, no sé si a nivel telecomunicaciones y energía es igual, ¿se tiene tan presente al ciudadano a la hora de seguir avanzando? O bueno, es una estrategia ya trazada más o menos y el ciudadano tiene menos presencia en este caso, como el caso de Miguel, a lo mejor que es un caso a lo mejor más claro, no sé, en el caso de Telefónica. Bueno, nosotros siempre decimos que la persona está en el centro, que todo lo que hacemos es para que la tecnología apoye al desarrollo de la persona, no al contrario. Así que todos los servicios que ponemos en marcha siempre están enfocados a eso. De hecho, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, en la parte de asuntos sociales estamos abordando un proyecto de Soleano, de SEADA. A través de un agente virtual se identifican personas que el Ayuntamiento no tenía como inventariadas como que estaban en soledad.
Y bueno, pues es una forma también a través de la digitalización de poner al servicio del ciudadano una asistencia, porque luego con eso lo que hace el ayuntamiento es poner a su disposición psicólogos, posiblemente personal sanitario, o sea, desencadena otra serie de acciones. Entonces, bueno, yo creo que dentro del ámbito del ciudadano, bueno, todo lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes, al final estás poniendo a la persona en el centro, que se busca a través de las medidas de sostenibilidad que comentaban ellos, o a través de todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, gestión eficiente de los recursos, lo que se está haciendo que a través de la tecnología cualquier persona pueda beneficiarse y le simplifique la vida, incluso bueno, pues que sea más sostenible. O sea que para mí siempre tenemos a la persona del centro. Y en este caso, Juan. Absolutamente. Siempre el cliente y las personas en el centro. No pensamos siempre, oye, administraciones, industria, pequeñas empresas, pero clientes. Y además entendiendo que las personas son diferentes y cada segmento te reclama cosas diferentes. Quizá la parte más joven es un mundo más digital y ahí tenemos que tener siempre, oye, una app muy rápida, que funcione, que les dé toda la información. Esa inmediatez, lo quiero todo ya, inmediatamente quiero contratar, la incidencia creo que me lo resuelvan todo muy rápido, a sectores que, oye, yo quiero un trato más personalizado, ya quiero que me hable una persona, que requiere una atención especial y según tu perfil pues te atienden un tipo de, tienes una atención diferente, lo comentaba antes, ¿no? Estamos ampliando el número de oficinas, que las llamamos Endesa tu casa. Aquí estamos aquí, personas, otra persona con nombre y apellidos, te atiende, te resuelve tu problema. Entendiendo, claro, para ti tus problemas son los más importantes. Pues eso, esa es nuestra visión. Entendiendo que tu problema es el más importante para ti, vamos a tratar de resolverlo. Entonces, va de estar cada vez más cerca y entendiendo que el cliente es muy amplio y que hay muchos perfiles de clientes. Comentaba antes, Carlos, la relación paciente-médico, cómo ha cambiado, ¿no? Y parece que muchas veces sigue existiendo, ¿no? Esa relación en la que siempre la gente pues dirá, voy a ir más lista de espera, menos no puedo ir al médico, tal. Y la posibilidad que ha dado la tecnología un poco de limar o de facilitar o de agilizar el sistema en este caso. Sí, nosotros venimos históricamente de un modelo en el cual casi a veces cuesta un poco reconocerlo, ¿no? Pero lo que está en el centro era la enfermedad y el propio sistema y el propio médico, que muchas veces tiene una relación brutalmente asimétrica con el paciente, ¿no? En un mundo ahora tan conectado y donde hay tanta información, claramente lo que nos hemos dado cuenta es que había que virar hacia de verdad poner al paciente en el centro, ¿no? Que a veces esta frase la tenemos tremendamente manoseada y muere un gatito en algún momento en un lugar del planeta Tierra, que decía alguien habla de humanización, el paciente en el centro, cuando luego no ocurre eso de verdad, ¿no? Respecto a la tecnología, por ejemplo, hay un ejemplo claro, ¿no? En la crisis de la pandemia se implementaron, que ya existía la tecnología. O sea, no era un problema tecnológico, se implementaron sistemas de teleconsulta con altos niveles de satisfacción para profesionales y para pacientes y familiares, que luego por ese efecto de inercia que sufrimos en el sector, mucho más que en otros que estamos aquí representados, pues bueno, no se ha quedado en ese volumen y que tiene también un impacto muy fuerte en sostenibilidad porque no obligamos a que el paciente se desplace a los hospitales, ¿no? Yo creo que estamos todos en ese reto, que lo que viene es apasionante, que encima los propios pacientes, y aquí todos somos pacientes, estamos reclamando esa inmediatez, ese servicio, esa comodidad con un nivel de conocimiento muy alto y bueno, yo creo que sería uno de los 3 grandes retos que tiene la sanidad, no solo en Madrid, para los próximos 25 años. En este caso, Carmen, no sé, de tu punto de vista, ¿cómo lo ves? ¿Qué desafíos sociales tendríamos un poco a corto plazo? Perdona, es que no te escucha. Desafíos sociales que tuviéramos en este caso, para las farmacéuticas, innovación, ¿por dónde podríamos seguir avanzando? Sí, mira, nosotros desde el punto de vista de Vida Farma, como cooperativa farmacéutica que da servicio a las farmacias, como comentaba antes, la innovación es totalmente clave para nosotros porque la innovación nos permite optimizar nuestras operaciones para con menos recursos o teniendo menos impacto nosotros hacemos kilómetros, entonces nuestro impacto es importante. Entonces la innovación va encaminada a eso, a que con menos recursos, porque nos ayude la tecnología, podamos dar el mismo o mejor servicio. Es un poco quizá la carta a los Reyes Magos de lo que tenemos que hacer.
en el sentido de que comentabais antes también de gestión de residuos y tal. Hay un modelo bastante de éxito, que también lo habréis visto en vuestras farmacias. Seguro que todos en la farmacia donde vais hay un contenedor que pone SIGRE, que es un contenedor que diríamos es un modelo sostenible en el que participa Vida Farma, participa la farmacia y participamos los usuarios, en el que destruimos o retiramos de la circulación los medicamentos que ya no sirven. Y ese modelo pues ha sido un modelo que España ha sido pionera y que tiene una elevada implicación en la sostenibilidad. No sé, hay muchos más modelos, pero ese quizás sea el que nos afecta a las 3 personas o a las 3 entidades de la cadena. Y en cuanto a colaboraciones, que también comentabais antes, un poco entre público y privado, pues Vida Farma ahí también hace lleva haciendo mucho tiempo una labor. Se ha hablado del COVID y de la pandemia, lo ha comentado antes el alcalde y también creo que lo ha comentado Carlos. En ese momento había que repartir unas vacunas, no sé si os acordáis, que tenían que estar a 80 grados bajo cero, que no existía entonces ninguna distribución ni ningún almacenaje que tuviera esas particularidades, y Vida Farma, en colaboración con la Junta de Andalucía, pues repartió más de 20 millones de vacunas. Es decir, que la farmacia como punto tan accesible y tan cercano al ciudadano, y Vida Farma como una logística extremadamente eficiente, tiene mucho que ofrecer a las administraciones públicas, y al ayuntamiento nos ponemos a su disposición desde Vida Farma y desde las farmacias para seguir explorando vías que mejoren la vida de los ciudadanos. Es quizá un poco esa concienciación un poco de la ciudadanía o de la sociedad y esa colaboración pública-privada a lo mejor para intentar dar los siguientes pasos de cara a esa ciudad o ese futuro verde, ¿no?, en el que estamos constantemente trabajando por la sostenibilidad, evitar el cambio climático. En este caso, Miguel, y yo creo que tú nos podrías ahí seguramente ilustrar un poco con cómo se idea un proyecto en este caso, cuyo eje central es justamente ese, ¿no?, la sostenibilidad, el evitar el cambio climático, cómo ser más eficientes. Mira, la verdad es que el reto es grande porque solo como hipótesis de salida a nosotros nos van a aplicar legislaciones que están en redacción ahora mismo en la Unión Europea. O sea, cuando empecemos a construir, pues tenemos que ver un poco lo que va a venir. Pero volviendo al origen de la cuestión, ¿por qué es difícil? Porque tienes que ir tomando decisiones permanentemente en un periodo de tiempo largo para siempre. Entonces, hay un par de decisiones que en urbanismo son claves que se han adoptado, que son, primero, nosotros hemos apostado por la ciudad de usos mixtos. Después de ver un montón de proyectos, todos sabemos lo que son los centros de negocios de Londres o de las ciudades, París, me da igual, americanas, que por la noche y los fines de semana están vacíos. Y otro que hemos apostado es por el transporte público. Tenemos dentro del ámbito la estación de Chamartín, que permite la movilidad local, regional y nacional a alta velocidad. Entonces, con esos 2 parámetros empiezas a construir y apuestas por la sostenibilidad en todos sus sentidos. Empezamos a desarrollar temas de inteligencia artificial vinculado a las tecnologías, empezamos a desarrollar modelos digitales y todo eso. Pero lo que es clave es que todo esto se materialice. Entonces, una cosa que has comentado, Carmen, muy de pasada, que es la colaboración público-privada. Nosotros, somos fieles defensores y nos es fundamental para desarrollar el proyecto con el Estado, con la región y con el Ayuntamiento, esta colaboración público-privada. Pues hemos creado un grupo de trabajo en el Ayuntamiento que se llama el ADAC, que es el Área Demostradora de Acción Climática, donde se trabajan temas específicos que tenemos que ejecutar para descarbonizar no solo nuestro ámbito, sino que descarbonizando nuestro ámbito ayudamos a descarbonizar y bajar todos los valores medios de la ciudad. ¿Y qué es innovación en el mundo de la sostenibilidad de la construcción de la ciudad? Pues, por ejemplo, vamos a transformar todas las tuberías por donde entra el 80% del agua de Madrid, pero queremos que cuando tires de la cisterna ese agua no sea potable, porque tiene un componente de gasto, tampoco puede ser agua de lluvia. Estamos trabajando unos sistemas intermedios de una calidad del agua que permita pues poder hacer esto. Todas las redes de drenaje sostenibles, todo el tema de renaturalización del entorno y las trabas de corredores. Todo esto se lleva a la DAC, que es esta área demostradora, está sentado Ayuntamiento y Comunidad, acordamos y desarrollamos. Y en este caso, no sé si a nivel sanitario, ¿cómo podríamos mejorar esa eficiencia o esa sostenibilidad? Un poco... Bueno, la verdad es que nosotros hemos hecho una cosa que hace 20 años ya nos hemos olvidado, pero es que antes
teníamos historias clínicas en papel con letra de médico. Quiero decir que es que era bastante complicado el manejo de eso a nivel de la gestión documental, de los archivos. Es cierto que eso prácticamente hoy en día estamos con historia clínica electrónica. Los centros sanitarios, que son con estudios reconocidos, centros que antes eran de los principales centros de consumo de recursos y contaminadores de una ciudad, pues están teniendo retos pues muy potentes, desde el cambio de todas las luces a LED, de toda la gestión de la energía, esa cosa de el hospital siempre tiene que estar encendido todo el rato, ¿no? Y luego de sistemas también de gestión del consumo de nuestros aparatos, es decir, una resonancia magnética, un TAC, un equipo de rayos, todos los monitores de una UCI, todas las bombas para proveer de oxígeno, son sistemas que consumen muchísimo. Y bueno, estamos claramente ahí. Antes, a veces un poco por lo que decía, de ese aspecto un poco mesiánico que tenemos a veces en sanidad, ¿no? De, bueno, esto no va con nosotros, pero sí que en estos 25 años claramente hay una preocupación, y hay una preocupación porque el hospital y el sector no solo de servicio para generar salud, sino que ¿no? de la salud integral, ¿no? De que también cuidemos de la salud del planeta igual que cuidamos de la salud de nuestros pacientes. Y no sé, en este caso, Juan o Beatriz, si consideráis que estamos preparados ahora mismo para mantener este crecimiento de forma sostenible o esta transformación de forma sostenible. Yo pienso que sí que estamos preparados, porque las tecnologías lo que están fomentando es el análisis de datos a través de la inteligencia artificial, donde dispones de información para que todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance extraigas datos y tomes medidas a futuro. El cambio en los procesos viene muy motivado por el uso de los datos, y toda la inteligencia que te dan los datos, utilizándolo de manera adecuada, anonimizada, tiene que facilitar que dispongas de información para que tanto la parte sanitaria, la parte de la farmacia electrónica, lo que estabas diciendo, todo lo que va a evolucionar, está recogiendo datos. Entonces, esa información nos tiene que ayudar a que nos preparemos para que el crecimiento sea sostenido. Y luego, por supuesto, todas las medidas de sostenibilidad que se están tomando para cumplir los objetivos del Plan 2030, pues también tienen que contribuir. Entiendo que todas las compañías estamos abordando planes, no solo las eléctricas, sino en todas las empresas, para llevar a cabo esos objetivos, y también eso va a apoyar. En cuanto a la red eléctrica en Madrid, ¿cómo está evolucionando en este caso para hacer este crecimiento sostenible? Claro, todos tenemos unos objetivos de sostenibilidad muy exigentes. Entonces, claro, la base son las redes. Garantizar que siempre haya suministro. Últimamente estamos siendo protagonistas. Hay un gran mix de tecnología, toda la generación distribuida, ya a nivel del hogar. A nivel de cada gran centro de consumo. Estabas comentando, ahora también seguramente podríamos añadir el consumo de la energía para climatización, toda esa gestión inteligente, presencia, esos consumos que hay que hacerlos de una forma muy optimizada, sabiendo cuándo llegan las personas, el uso que se da, en qué momento, qué necesidad hay, para garantizar siempre el servicio. Cuándo alguien va a poner a cargar su vehículo eléctrico, cuándo va a llegar el autobús que necesita recargar, a qué hora tiene que salir, cuál es el estado de la batería, cuál es el servicio que va a hacer, qué climatología hace en qué momento del año que voy a necesitar más o menos energía. Fijaros, no sé, la propia parte de la movilidad. Oye, ¿qué orografía tiene la ciudad? ¿Qué climatología? ¿Qué servicio? ¿Qué kilómetros recorre? ¿Cuántas personas va a ir en ese autobús? O sea, ¿qué necesidades energéticas necesitas? Un gran edificio tan complejo como un hospital desde el punto de vista energético. ¿Qué necesidades exactas necesitas y cómo las podemos optimizar para que nada sobre, pero para que nada falte? Y todo eso con inteligencia y muchos datos. Justo, inteligencia artificial. Yo creo que no hay un debate o una conversación a nivel mundial que no aparezca el término, en este caso. ¿Cómo lo aplicáis en vuestro día a día? No sé, Carmen, la inteligencia artificial muchas veces criticada, pánico para un sector de la sociedad, para otra es obviamente el presente y el futuro. Bueno, mira, nosotros la inteligencia artificial, os pongo dos ejemplos así muy aterrizados que creo que vienen al caso. Nosotros estamos usando la inteligencia artificial, los modelos predictivos, por ejemplo, para gestionar nuestras rutas. Como os decía, bueno, a nivel nacional es muchísimo más, pero en la ciudad de Madrid tenemos que atender todos los días mínimo 2 veces a 1.814 puntos de entrega.
Entonces, la optimización a través de inteligencia artificial pues, nos permite, aparte de la llegada inmediata que hemos comentado tanto todo el rato, nos permite disminuir las emisiones de cada entrega por optimización de la ruta. Antiguamente teníamos una ruta, el conductor sabía que tenía que ir primero aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí y ya está. Y daba igual, no había otra opción de optimizar eso, que ahora sí que la tenemos. Y luego estamos trabajando también, aunque esto todavía no lo tenemos montado del todo, en un modelo predictivo para preparar los pedidos que las farmacias nos hacen antes de que las farmacias nos los soliciten, para permitir también esa inmediatez y optimizar a su vez un poquito más la ruta. Entonces, bueno, en esos dos temas estamos trabajando así de forma aterrizada que se pueda entender. Luego, en cuanto a inteligencia artificial, de uso de datos, de chatbox, de todo eso, hay un montón de proyectos y muchas cosas ya implementadas, pero bueno, son más aburridas y como tú nos has dicho que hagamos esto un poquito menos, no te cuento. En este caso, Carlos, yo no sé si utilizáis la inteligencia artificial seguramente de alguna otra manera, porque esto no es un fenómeno actual, sino de hace 20 años, pasa que ahora se ha como democratizado, ¿no? Porque apareció ChatGPT y nos han metido una aplicación en casa. Pero, ¿qué evolución un poco tecnológica en este caso, qué proyectos de innovación un poco aplicáis en el día a día en ese sentido? Bueno, la inteligencia artificial, como tú bien dices, el tema que tiene es que es universal. Entonces, en nuestro sector en concreto, está produciendo un efecto muy impactante, que es que estamos empezando a perder la autoridad. Es decir, nuestro sector es un sector muy basado en el conocimiento, estudia 6 años de carrera, el MIR, la especialidad, muchas horas de vuelo, y ahora ya hay estudios muy bien hechos en los que dice que la inteligencia artificial sola supera al mejor equipo de médicos y al mejor equipo de médicos utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y eso nos va a llevar a una situación en la que, si utilizamos bien, ¿no? Mi buen amigo Julián Isla, que es ingeniero de Microsoft, dice que la inteligencia artificial es como un cuchillo, la puedes utilizar para cortar cebollas y hacer un guiso muy bueno, o apuñalar a alguien por la espalda, ¿no? Entonces, un uso racional de esa tecnología en nuestro sector, lo que nos va a llevar, en mi opinión, es a reconectar con el paciente, a multiplicar nuestra capacidad de cuidar y, sobre todo, a llevar a la sanidad al punto de la salud, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces nos dedicamos a atender sanitariamente a los pacientes, muchas veces cuando se ponen malitos, por decirlo de alguna manera, pero realmente en nuestro core, como médicos, como sanitarios, incluyo obviamente a todo el sector, está proporcionarles salud. Y es una herramienta maravillosa, porque efectivamente esa medicina de la que se habla, predictiva y prospectiva, es decir, oye, voy a tener un montón de datos tuyos, tenemos los wearables, tenemos un montón de datos fuera de los que producimos en el hospital. Al fin y al cabo, la estancia en los hospitales, centros de salud, es un cameo en la película de la vida del paciente, pero teniendo todos esos datos y con estos sistemas estamos entrando en un momento absolutamente apasionante y tenemos que redefinir nuestro rol. Yo doy clase a los estudiantes de segundo de medicina y humanismo, precisamente, y es una parte que cada vez tiene que tomar más valor, porque la tecnología nos va a liberar de muchos trámites que no aportaban valor y nos va a hacer reencontrarnos con la persona. En este caso, Miguel, no sé si a nivel desarrollo urbanístico o planificación de esa nueva sociedad, espacio donde vivimos, qué tenemos alrededor, donde realizamos la vida y probablemente ya trabajemos también al lado. Antes era más común, ¿no?, que trabajaras probablemente a 1 hora o a mucho más lejos. Y estos nuevos desarrollos urbanísticos de las ciudades están posibilitando que esos centros empresariales también se trasladen. ¿Cómo afecta esta evolución tecnológica? ¿La inteligencia artificial tiene su impacto? ¿Cómo la utilizáis en vuestro día a día? Pues mira, para hacer nuestro proyecto empezamos, que se había apuntado antes, haciendo un gemelo digital que tardamos 3 años. Están todas las farolas, todos los bancos, todo absolutamente de la situación actual. Sobre eso todos los proyectos que se nos dan se incorporan en BIM y se puede trabajar. Yo creo que ahí la tecnología nos ayuda infinito, pero yo creo que la tecnología en nuestro caso tiene un límite razonablemente cercano en cuanto haya que tomar decisiones en relación con la coordinación. Pongo un ejemplo. Nosotros, cuando tuvimos que empezar a pensar en cómo ejecutar el proyecto, hicimos una cosa que llamamos el plan de coordinación de ejecución, donde poníamos las tuberías de agua, de electricidad, el metro,
y todas las interacciones que había. Y claro, mueves una y afecta a lo demás. Para eso la inteligencia artificial te ayuda. Pero la inteligencia artificial es imposible que te diga, como a veces nos pasaba, que moviendo la parada de metro, el de la MT te decía, es que aquí no me viene porque tengo una línea no sé qué, y te venía el consorcio y te decía otra cosa. O sea, hay un momento en que eso es muy difícil de coordinar la toma de la decisión de qué se hace. Y eso nosotros la única manera que hemos visto capaz de resolver esta cuestión es creando unos comités de seguimiento y coordinación. Cada 2 meses nos sentamos con 19 empresas públicas, que no sabéis lo que es, y en base al apoyo que nos dan decisiones de información de inteligencia artificial, se toma una decisión, pero la mayoría de las veces tiene un carácter cualitativo. A nivel de infraestructuras, para una empresa de telecomunicaciones en este caso, y ese búsqueda a lo mejor de la conectividad al 100%, ¿qué próximos pasos deberíamos seguir tomando? Bueno, nuestro objetivo es llegar a la conectividad 100%, y ya nos queda muy poco. Precisamente lo que hacemos es anticiparnos. Por ejemplo, en Madrid Norte, pues en el momento que nos enteramos que hay un proyecto de esa envergadura, cuando hay un hospital nuevo, bueno, pues contactamos con las personas responsables para adelantarnos y dotar de infraestructuras a la zona, porque sin las infraestructuras, es que según estáis hablando todos, es que me veo metida adentro, porque digo, en la sanidad estamos, en las ciudades inteligentes estamos, en la parte eléctrica estamos, porque al final tenemos que estar junto con la energía los primeros, para que luego sobre la base se proporcionen los servicios. Entonces, para mí no se me pasa por la cabeza nada que no sea que nos anticipemos cada vez que tenemos que se acomete una obra, se pone un hospital, nosotros llamamos la gestión de las farmacias lo mismo, el poder dotar de las infraestructuras necesarias tanto de comunicaciones como de servicios que vayan por encima para que se puedan proporcionar el resto el core de sus negocios. En este caso, yo no sé si la sociedad va al mismo ritmo tecnológico que van las empresas. En este caso, estamos preparados, nos hace falta formación. No sé, Juan, ¿cómo lo ves? Bueno, tenemos una gran demanda de profesionales, efectivamente. Sin energía no hay nada. Y nosotros entendemos la energía ya en la ciudad como electricidad para seguir garantizando que seguimos reduciendo las emisiones, que llegamos a esos objetivos del 2030 a nivel de la ciudad. Y pasa por, primero, garantizar el suministro y, segundo, según por sectores, garantizar que tienes tus infraestructuras, que tienes tus puntos de recarga, y ahí estamos haciendo un esfuerzo muy grande en desplegar para que todos los usuarios puedan ir con su vehículo eléctrico sin que genere ansiedad, con las administraciones, con el transporte público, ayudando a la MT en sus proyectos, con los grandes edificios, los críticos como los hospitales, las residencias, las escuelas públicos, pero también los residenciales, ayudándoles a garantizar que tienen energía y que además hacen un uso cuidadoso de la energía, siempre con eficiencia energética, llevándoles la última tecnología y ayudándoles con tanta incertidumbre y con tanta volatilidad a hacérselo fácil y predecible. Me gustaría ir encarando un poco la recta final, ¿no? Y que reflexionáramos juntos un poco en voz alta, haciendo un poco esa labor de vamos a predecir el futuro, ¿no? 5 o 10 años. No sé qué creéis, cuáles son las oportunidades clave que tenemos por delante, un poco a nivel diferentes sectores. Si quieres, Miguel, si quieres empezar tú, ¿qué oportunidades tenemos a corto plazo y qué hitos deberíamos ir cumpliendo? Yo creo que Madrid en los últimos años ha ido desarrollando proyectos de una manera más o menos aislada, sin una cierta coordinación, pero que es cierto que le han ido haciendo que eleve su nivel de posicionamiento como ciudad, vamos a decir, internacional, que no lo era hace 20 años. Y lo que creo es que ahora sí está haciendo unos planes para que esto se produzca. Nosotros creemos que somos el plan del futuro de Madrid, el plan en el que la ciudad de Madrid se tiene que repensar cómo quiere y dónde ubicar su actividad económica, cómo se quiere relacionar con el resto de España y en el mundo. Y al final, lo que será Madrid Nuevo Norte es lo que queráis todos los que estáis aquí y todos los ciudadanos que sea. Porque en el fondo nosotros no hacemos otra cosa que ponerle los huesos al cuerpo humano. Después tiene que venir todo lo demás. Y Carmen, no sé, en este caso, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo desde Vitafarma y desde la farmacia, por ir un poco concluyendo, yo creo que vienen tiempos apasionantes en los que la farmacia, como vertebrador muchas veces de los barrios y de las zonas en las que se encuentra, tiene ahora mismo un posicionamiento muy, muy bueno y tiene muchísimo camino por avanzar.
Hemos estado hablando aquí, lo ha dicho el alcalde antes, que somos la ciudad con mayor esperanza de vida. Yo como persona me he puesto contenta, pero es verdad que el reto del envejecimiento es un reto que no podemos olvidar ni desde Madrid Nuevo Norte, ni desde las energías, ni desde la sanidad, por supuesto. Porque ni desde la vivir farmacia. eternamente es imposible, ¿no? Es imposible, pero el tiempo que vivamos lo mejor posible, y a eso las farmacias nos pueden ayudar mucho. La soledad no deseada también es un punto que Madrid tiene que trabajar, porque bueno, las ciudades grandes creo que es una problemática a la que se enfrentan. Y yo creo que la salud mental, también la ha comentado antes Carlos, es una epidemia que ya no es tan silenciosa, pero las farmacias tienen un papel fundamental ahí, tanto en detección como en derivación efectiva, como en concienciación. En definitiva, yo entiendo que la farmacia, por su accesibilidad, la confianza que los pacientes tienen en ella, la capilaridad y la equidad de distribución en la población, yo creo que es un punto neurálgico, estratégico para el futuro de cualquier ciudad, de Madrid también, pero como apoyo no tan sanitario sí, por supuesto, pero también social. Aquí me gustaría preguntar la opinión a Carlos, en este caso, si es posible vivir eternamente, luego ya el debate será quién quiera vivir. No, en este caso los retos de... Bueno, lo del envejecimiento es un tema que da para mucho, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo, que la oportunidad y en nuestro caso la responsabilidad es seguir teniendo a Madrid como un referente en sanidad pública-privada. Es una ciudad que va a crecer, lo estamos viendo con el proyecto de Nuevo Norte, y que además va a exigirnos una serie de resultados en salud, ¿no? Es un poco lo que decía ahora, el reto realmente es transformarnos de atender más a la enfermedad y de forma individual, atender más a la salud y de forma colectiva. Esto nos ayuda mucho el COVID, ¿no? Porque cambió mucho el entendimiento de la salud, y para eso es tremendamente importante tener una ciudad que favorezca que la gente pueda salir, caminar, hacer deporte, que llegue rápido a los sitios, que no se coma 2 horas de atasco, que puedas tener accesibilidad rápida, que puedas solicitar servicios, y que obviamente ese entorno no se degrade y que sea responsable. Y todo eso dentro de un marco, como hablaba antes, en el que la revolución tecnológica va a hacer que nuestro papel sea muy diferente al que hemos visto históricamente, y luego con un foco especial en los que nos dedicamos a esto. Tenemos un problema importante de fuerza de trabajo a todos los niveles del sector. Mucho tiene que ver con esa salud mental. Estamos sometidos a mucha presión. Las nuevas generaciones no entienden, igual que los que ya hemos pasado los 50, cómo es el trabajo. Y es otro reto importante, saber quién nos va a cuidar cuando nos toque ser cuidados. Hablaba Carlos, en este caso Beatriz, de la rapidez. Llegado a la cobertura 100%, quizá el siguiente reto es la velocidad, dada la impaciencia que tenemos cada día más. Bueno, para eso está el 5G, que reduce la latencia. Cuando estaba hablando, has dicho una cosa muy importante que no hemos hablado, y es de las personas, de la cantidad de personas que necesitamos para trabajar y que no encontramos perfiles. Y yo creo que un tema que no hemos hablado y que es un reto para la ciudad de Madrid es acoger a nuevos profesionales, y para eso necesitamos que sea una ciudad atractiva en cuanto a formación, capacitación. En eso yo creo que se está avanzando mucho en la colaboración público-privada, que también hemos comentado, sobre todo que las universidades, las empresas, los organismos públicos seamos capaces de hacer que Madrid sea una ciudad muy atrayente en cuanto a los perfiles tecnológicos, que al final también lo necesitáis en todos los ámbitos. Y también otro punto que atrae mucho a los perfiles, en el caso nuestros tecnológicos, es la innovación. También necesitamos ese foco de emprendimiento, que yo creo que también hay una apuesta importante. Bueno, por ejemplo, Madrid tiene el clúster de videojuegos, que creo que es pionero en España, desde luego, que es una apuesta también por la innovación en otro tipo de foco, y donde yo creo que también es importante que seamos referentes. O sea, que ya por salir de los retos que son un poco más de lo que es la ciudad, sino lo que yo veo que tendría que ser el futuro en este cambio que estamos viviendo de era, yo creo que tendría que ir enfocado a los recursos que necesitamos que vengan a vivir aquí y que aporten otro tipo de perfiles. La retención del talento y atracción del talento. Eso en este es. caso, no sé si en este caso en el sector energético supongo que sí, el poder garantizar el suministro gracias un poco a ese talento que hay aquí y que pueda venir.
Efectivamente, el reto es seguir en esta senda de sostenibilidad, de descarbonización. Para eso necesitamos seguir implementando nuevas tecnologías, nuevos desarrollos. Madrid es un cruce de caminos, lo ha dicho esta mañana muy bien el alcalde, y necesitamos todo ese talento y también aprender de lo que se hace bien en otros sitios para atraerlo y para incorporarlo, porque los objetivos que tenemos son muy exigentes. Bueno, en este caso vamos a concluir. No sé si tenéis algo más que añadir. En este caso ha sido un auténtico placer. Dar las gracias a todos los asistentes hoy aquí, por supuesto al Ayuntamiento de Madrid, en este caso, por acogernos magníficamente. Madrid se ha transformado indudablemente en estos 25 años y desde luego tiene los pilares adecuados para seguir creciendo. Hemos visto esa colaboración público-privada, la solidaridad, el talento, los recursos, las infraestructuras, que son clave en este caso, y la tecnología. Y la cuestión es que tenemos que situar al ciudadano en este caso para hacerle un actor principal en este motor de cambio y seguramente seguir avanzando en este sentido. Gracias de verdad, gracias al alcalde por acudir y abrir este evento aquí hoy. Le deseamos lo mejor también en el futuro. Y nada, muchas gracias a todos. Por supuesto, a mis acompañantes hoy aquí, a los ponentes expertos, en este caso Beatriz, Carlos, Juan, Carmen y Miguel. Un placer, de verdad. Agradeceros toda la asistencia, en este caso también a Vidafarma, por supuesto, a Madrid Nuevo Norte, a Endesa, a Telefónica y a HM Hospitales por su colaboración y por posibilitar este evento. Y recordar brevemente que todo el material o las reflexiones que hemos trasladado hoy aquí podréis visualizarlos en el canal de YouTube de 20 minutos a partir del próximo lunes y leer todas las informaciones en nuestra edición impresa y nuestra edición digital. Muchísimas gracias y un auténtico placer estar aquí. Muchas gracias.